Y acá estamos, país, una vez más, 7 de la tarde, apenitas pasaditas, para que sepas con toda la información de otro día caliente, lleno de contradicciones, lleno de enfrentamientos, lleno de incertezas y dudas de lo que va a venir, Marcela Pagano, porque ¿qué tal, Edith? estamos Buenas tardes. en el plan del no plan, nos decían ahí antes de entrar al programa. Yo la verdad es que cuando uno empieza a escuchar algunas cuestiones de la coalición gobernante, es natural que en una coalición haya diferencias. Ahora estas diferencias están cobrando mayor rigor y mayor popularidad que, por ejemplo, el programa de gobierno que viene de aquí en adelante. Estamos muy metidos en esta fractura interna de gobierno y muchos de los participantes de esta fractura también atendiendo esto como una prioridad. ¿De qué estamos hablando? Un Alberto Fernández y una Cristina, un presidente y una vicepresidenta que evidentemente no dialogan y que se empiezan a contestar a través de funcionarios o de gestos públicos de una manera cada vez más vehemente. Sí, como una especie de vamos y venimos con una jugadita a uno, una jugadita a la otra, dame una foto, dame una declaración, dame un temita, una cuestión, no sé, decíamos recién, de bastante chiquilina, ¿no? Porque parece que estamos hay lenguajes vehementes que suenan a violentos, pero no hay violencia y lo que hay es un nivel de chiquilinada impresionante. Y un presidente que hoy hizo su esfuerzo por manifestar su opinión sobre lo que considera tiene que ser la unidad de gobierno. Escuchémoslo. Cuando era candidato, dije una y mil veces que la unidad era una condición necesaria pero insuficiente. Y con eso lo que yo decía era, además de Estados Unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca, porque el derecho a la unidad no es mágico. Nosotros debemos estar unidos porque lo que no podemos permitir es que vuelvan a enterar en la Argentina los que gobernaron, dejaron la deuda que dejaron, los que bajaron y deterioraron el ingreso, como acabo de decir, 20 puntos en términos de otro año. Es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas. Yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y bueno, esperaba que las decisiones me acompañen, pero no todos me acompañaban. Y bueno, yo respeto eso, ¿eh? Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo de por la causa que sea. Narcisismo, egoísmo, política, desunirnos. Yo, de mi parte, no espero en un solo gesto que rompa la unidad. Narcisismo, egoísmo, política, ningún gran valor en las posibilidades que le asigna el presidente al desacuerdo dentro del frente de todos, ¿no? Sí, y por otro lado también, qué sorprendente esta comunicación de gobierno en una radio, por supuesto, con periodistas quizás afines a su ideología, sin interrupciones, casi un discurso. ¿A quién le habla Alberto Fernández? ¿Le está hablando a su electorado? ¿Le está hablando a la población que en rigor está preocupado por el 4,7% de inflación? ¿Le está hablando a la vicepresidenta? ¿Le está hablando a la cámpora? ¿Le está hablando a la tropa propia, al albertismo? ¿A quién le habla? Yo diría que la vicepresidenta y la cámpora, ¿no? O sea, diría que el público kirchnerista de la coalición gobernante, que es el que se le ha puesto enfrente al presidente de la Nación, a partir del tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una espuma que todavía no solo no baja, sino que parece que va creciendo todos los días un poquitito más. Hasta ahora lo que hemos visto es un Alberto Fernández moderado e intentando zanjar la grieta, pero empezaron a aparecer otras voces dentro del gobierno que apoyan a Alberto Fernández, como el Chino Navarro, que va a estar con nosotros más tarde, que apuestan a un Alberto Fernández. Y si Cristina acompaña, mejor, pero ¿y si no qué? Y el mercado y el establishment que también hace lo propio, porque ven con mejores ojos un sector del empresariado y también del mercado financiero a un Alberto Fernández lejos de Cristina. El punto es, esa coalición que se gestó por la propia decisión de la hoy vicepresidenta de la Nación, que lo elige y lo unge con su espada de poder como candidato. ¿Puede existir una Cristina que no le hable al presidente de aquí
a la fin de la gestión? ¿Puede Alberto Fernández gobernar en esa autocracia absoluta? Es la duda, y no es la primera vez que se nos plantea la duda en un gobierno argentino, porque los vicepresidentes han sido en algún momento, siempre, desde hace 40 años para acá, cuando volvió la democracia, la gran piedra en el zapato en algún momento de las gestiones. Acá atrás tenemos un montón de gente parada, no es el coro de la ¿Cuánta parroquia. gente invitamos hoy? No es el coro de la parroquia de Nuestra Señora de la Desesperanza. Vos hablabas, Marce, de moderación. Y esta es la imagen que quiere dar Alberto Fernández, la imagen de la moderación y de la amplitud, donde están los que están en funciones, donde están los propios, donde hay algunos gobernadores ajenos o de la oposición en la misma foto. Y un presidente que, a la crítica que nos presentaba de Pablo Vinocura ayer, que le hacía la Cámpora y los intelectuales que lo trataban casi como un insulto de moderado, curiosamente, el presidente salió hoy a explicar que él no es ningún moderado, porque, en la misma entrevista, porque ir a visitar a Lula preso para exigir que se lo libere siendo candidato presidencial de un país vecino no es de moderado. Rescatar a Evo Morales y traerlo al barrio de Liniers a cuidarlo y protegerlo cuando lo están persiguiendo no es de moderado. El propio presidente cuestiona la palabra moderado y la moderación que él mismo trata de ejercer a partir de una imagen como esta, fíjense, sí, donde se quiere mostrar que están, no sé, casi todo. Es que se utilizó un acto que tiene que ver con el cambio climático para mostrar esta foto desde muy temprano, tratando de instalar que esta coalición está fuerte. Y no es menor mirar un poco e inspeccionar cómo fueron ubicados alrededor del presidente las personas que lo rodean. Tenemos a un Mansur que está a su derecha, después a su izquierda, por supuesto, era pertinente a la cartera de Medio Ambiente, con lo cual es lógico tener a un ministro, más allá de que el sesgo es de la Cámpora, pero después tenés a Kicillof. Kicillof podría haber estado más lejos, Guado de Pedro está cerca. Sí. Están intercalados. Acá y acá tenés, digamos, los mensajes hacia la zona conflictiva del Frente de Todos, ¿no? Bueno, esta es una imagen y esta imagen... Y a la diestra del señor lo marcabas vos, Mansur. Por eso digo, cómo fueron colocados, no quiero tapar, pero cómo fueron colocados los funcionarios en la elección de esta foto, que fue, por supuesto, coordinada. Insisto, se esforzaron, por un lado, lo que escuchábamos de Alberto Fernández también fue, porque vos por ahí nos mirás y decís, pero pará, lo que dijo antes, ¿qué tiene que ver con la foto? Lo que hizo fue tratar de marcar la cancha en sus expresiones públicas que le dio al Destape, los colegas le hicieron un reportaje, de lo que considera que tiene que ser el futuro de la gobernación, en donde él dice va a la unidad, pero también recalca que las decisiones las toma él y que él respeta las disidencias, por ejemplo, con Máximo, pero que las decisiones las toma el presidente. De todas maneras, para compensar se saca esta foto, en donde pone y realza en un lugar muy preponderante, por ejemplo, a uno de los alfiles más relevantes que tiene la coalición gobernante del lado de Cristinita, como Axel Kicillof. ¿Qué hay acá? Un centro amplio y moderado, donde entran sectores provenientes de la Cámpora, gobernadores opositores como Gerardo Morales, que destaca en primera fila de esta fotografía, y como un coro de lo que quiere ser el albertismo en la Argentina. Lo tratábamos ayer y en varios programas y nos planteamos la duda. Este alejamiento y este choque de Alberto Fernández con Cristina Kirchner y la Cámpora, ¿puede terminar fortaleciéndolo? Es la pregunta que queda abierta, si es que esto se desarrolla en planes e ideas concretas, porque por ahí pasa el asunto, ¿no? Hay una realidad. Esto siguió, porque la tarde también fue picante en materia de comunicación espejo, como le gusta decir a mi compañero Eddie. Entonces el presidente se saca una foto virtual, porque hubo una comunicación virtual. ¿Y quién fue la elegida en esa foto que lo acompaña? Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, que además de poner en sus redes sociales esta foto y de aseverar que hubo una conversación fructífera con el presidente, recalca que la decisión del directorio del Fondo Monetario Internacional sobre el acuerdo que finalmente el Congreso y el Senado saca con Argentina se va a tratar o se va a resolver el día viernes. Ahí el director te puso el tuit de Cristalina. Esta es la foto de hoy. Mensaje. Esta es la imagen de Cristalina. Esto fue un Zoom, o una plataforma online. Está ilustrada con la foto del encuentro virtual de hoy. Esto es una captura del encuentro en donde ella tiene su foto, que la elige y la pone y la coloca en sus redes sociales y comunica, el compromiso que tienen y demás. Pero me interesa la foto. Si podemos volver a la foto. Porque esta foto, volvamos un poquito para abajo, también marca una comunicación.
antes incluso de que el propio Fondo Monetario Internacional oficializara que en rigor existió este encuentro virtual, porque están a otro lado del mundo. Mientras tanto, está Guzmán haciendo lo propio con el Club de París, por eso también está de viaje y no estaba en la foto anterior. Esta foto fue decidida. Desde Casa Rosada estaban muy intensos en la comunicación y en confirmar que Alberto Fernández estaba esta tarde en diálogo con Cristalina Georgieva. Mucho más eufórico a la Casa Rosada que el propio Guzmán, que no estaba de viaje, ¿no? Evidentemente, hay una parte del albertismo que considera que comunicacionalmente y en función de responderle al mercado, esta foto es buena. Que Alberto podría captar un voto. Esto es estar en el mundo y esto es estar ya con un acuerdo con el fondo sancionado en el Congreso de la Nación y esperando que ya el directorio del Fondo Monetario Internacional lo reafirme, y esto vendría a ser la foto de la antesala de esa cuestión. Te digo que si esto pasaba unas horas antes, la tapa de PQS que hoy era de Cristina a Cristalina. Bueno, yo creo que podríamos pensarla, porque te digo una cosa, Eddie, el viernes se va a resolver, todavía no está resuelto esto en el directorio del Fondo Monetario, entendemos que va a salir con fritas, pero por lo pronto el paso legal es de aquí al viernes. Ahora, hubo una contestación, una respuesta a esta foto, que es la otra foto del día, que la tiene como protagonista la vicepresidenta de la Nación. Y acá le doy el pie a don Pablito Winocur, que ya está con nosotros, porque hay un contexto de esta foto. Sí. A ver, esto salió, como vos decías, en Espejo. Mientras Alberto Fernández difundía a través de su equipo de comunicación que estaba reunido con el FMI, digamos que sería el establishment económico, básicamente, Cristina Kirchner se mostraba en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo con Eve de Bonafini. Cuando decimos Eve de Bonafini, estamos hablando, dentro de lo que es Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, lo más a la izquierda, lo más radicalizado. No estamos hablando de Tati Almeida ni de Estela de Carlotto, que dicho sea de paso, no apareció en las últimas fotos de Cristina Kirchner. Con Hora de Cortiñas o qué sé yo, algún sector más moderado. Sí. Esa palabra. Estela de Carlotto particularmente no apareció incluso en la última foto con Cristina Kirchner que se había dado en el Senado, donde también recibió otros organismos de derechos humanos. Hay que indagar por ahí qué puede estar pasando. Pero más allá de eso, ahora Cristina se muestra con Eve de Bonafini y plantea con el compromiso de siempre, con el pueblo, etc. Es decir, Alberto con el establishment, Cristina con el pueblo, en la víspera del 24 de marzo, una fecha muy esperada, por supuesto, por la solemnidad de la conmemoración, pero una fecha muy esperada por el kirchnerismo y una fecha muy esperada por el albertismo, no por lo que significa en cuanto a los derechos humanos, sino porque todos piensan que ese día va a pasar algo. Te repito, ¿en qué no sentido? importa si va a pasar o no, hoy, ¿qué día es? 22 de marzo, toda la política está pendiente de lo que va a hacer o va a dejar de hacer Cristina ese día. Hay una ¿Otra Plaza de Mayo de la ruptura en el peronismo? Bueno, hay una expectativa de que algo de eso pueda llegar a pasar. Me decía un importante dirigente social que estaba tratando de movilizar a su gente para que pueda ir a la Plaza de Mayo el 24 de marzo. ¿Sabés lo que me decía? Un hombre, te diría, cercano a Alberto Fernández. Me decía, no consigo micros. ¿Qué significa esto? Alguien se está llevando los micros. Alguien se está llevando los micros. Que va a haber gente y el primero que salió a convocar fue la Cámpora. Es un punto interesante, Wino, que sumás. O sea, no falta demasiado para ver qué posición toma políticamente Cristina frente a estas discusiones que hasta ahora han sido comunicación en espejo, en un juego callejero, un enviado de ella o de él. En un juego callejero donde la Cámpora estuvo ausente últimamente en todas las manifestaciones que hubo alrededor del Congreso de la Nación, y ahora parece que quisiera copar el centro de la escena. Martín. Y que además el 24 de marzo tiene mucho de simbólico en esta discusión que se ha planteado entre el kirchnerismo y el albertismo, y lo que leía ayer Pablo, ¿no? Esto de que si no servimos para gobernar, la unidad no sirve de nada. Entonces, el 24 representa en lo simbólico algo muy fuerte para el kirchnerismo. Para nosotros hoy es trascendental esta pregunta. Si vos querés sumarte a PQS, podés hacerlo como siempre con nuestra encuesta del día a través de redes sociales. A24.com tiene su despliegue informativo y además en redes sociales. Y la encuesta del día pasa por ahí, Eddie. Pasa por saber qué opinás. ¿El Frente de Todos va a mantener la unidad pese a su interna feroz?
sí o no en a24.com. Me quedo, la encuesta está rodando ya, te metes en el Twitter de a24.com y la contestás por sí o por no, tal cual te parezca. Ahora, me quedo yo con las fotos de antes, ¿no? Porque, digo, gobernar, me parece a mí, yo la verdad no le puedo dar cátedra de gobernar a nadie, menos mal que no se la puedo dar, pero yo digo, gobernar es qué relación vas a tener con Georgieva, y gobernar es qué relación vas a tener con tu propia historia, con tu propio pasado, con tus propios dolores. Gobernar es qué haces con la inflación, gobernar es qué haces con el trabajo, gobernar es qué haces con los empresarios. O sea, me parece que gobernar es todo, no es A o B, yo estoy de este lado o estoy de este otro lado. No, me parece que es una actitud más infantilmente militante los que se quedan de un lado sin propuesta, porque lo que no escuchamos es la propuesta. Absolutamente, Eddie. Pero en rigor, lo que se discute acá es quién saca un mayor provecho de estas discrepancias que ya se hicieron públicas, porque no es que los trapitos no salieron a la luz, sí salieron. Con lo cual hay una mirada, vamos a decirlo, del mercado financiero, y lo podés seguir incluso en las cotizaciones, lo que pasa con el dólar. La sensación térmica del mercado es que hay un ala de empresarios y de inversores que considera que Alberto Fernández podría sacar un provecho de esta fractura que en principio empuja a la cámpora, dice el empresariado, cuando Máximo Kirchner hace pública su postura en relación al acuerdo con el Fondo Monetario y renuncia a la presidencia del bloque de diputados, que podría sacar provecho de esta situación para alejarse del kirchnerismo y ser un Alberto Fernández de un peronismo moderado, de un peronismo que pueda acercarse al establishment. Por supuesto, esto está a las antípodas del ADN quizás kirchnerista. Pero por lo pronto me parece que podemos ya darle la bienvenida a nuestros invitados del día, Daniel Rosato, que es presidente de Industriales PYME Argentina, y Alfredo González, presidente de la CAME. ¿Cómo les va? Ustedes representan en distintos grados, por supuesto, y sobre todo con mucho énfasis en la PYME, pero representan un poco la mirada de la preocupación de los empresarios. Cuando ustedes ven estas discrepancias públicas, ¿ustedes prefieren un Alberto cercano a la postura que hoy está teniendo Cristina o lo prefieren lejos y un poco más moderado? Bueno, realmente creo que nosotros lo que preferimos, lo que queremos es la unidad. Nosotros del sector PYME industrial estamos viviendo un momento realmente para nosotros muy importante, donde la industria viene creciendo por encima del 10% y donde, digamos, el gobierno de alguna manera a la industria le está dando ciertos beneficios que hoy, miren, yo vengo de la Expo Loren Gas, que es de petróleo y gas, que está en la rural, y donde se lanzaron líneas de crédito por más de 300.000 millones de pesos para las pymes con 16 puntos de subsidio, es decir, tasa 40% con 16 puntos de subsidio que daría un 24%. Y creo que eso lo que nosotros teníamos temor, que esto no se pudiera dar, se frenara, que esto trayera frenar las inversiones, y realmente el ánimo que había en la Expo por parte entre las pymes fue muy positivo, porque escuchamos lo que realmente no pensábamos escuchar. Quiere decir que más allá de las discrepancias que pueda haber, creo nosotros lo que podemos decir del lado industrial, como argentinos, queremos que no se pelee nadie, que haya unidad y que empujemos y aprovechemos esta gran oportunidad que hoy tenemos en la Argentina, que tiene que ver con todo el desarrollo energético que se está generando, tiene que ver con el futuro de Vaca Muerta, tiene que ver con la independencia energética que de acá a 3 años la vamos a tener, con la provisión de gas y de petróleo. Me quedo en principio con esta mirada optimista, como que parece que algo se está abriendo. Alfredo González de CAME, ¿la misma mirada o hay alguna diferencia con este planteo? Es indudable que es una tarea de la política que lo debe resolver. Desde el lugar que estamos en el medio. Nosotros apelamos siempre a que, como dice el colega, a la unidad y que el Estado pueda llegar a trabajar y seguir con este proceso de crecimiento que se está teniendo en los distintos rubros. CAME representa a muchísimas pymes en el país, 1.400 entidades en todo el país, casi 600.000 pymes, donde realmente estamos esperando trabajar y que ese acuerdo que se llevó con el Fondo Monetario Internacional, nosotros hagamos que eso genere confianza. Y esa confianza también lo debe dar el arco político, que lo debe resolver justamente el arco político. Hoy una de las noticias del día, y yo porque les compete a ustedes como sector, tiene que ver con lo que se le instruyó al secretario de Comercio, que fue una reunión orquestada y anticipada ayer por el ministro de Producción Culfas, con representantes del sector comercial y con algunos interlocutores a los cuales se apunta
como quizás los que estuvieron remarcando los precios, según la mirada del gobierno, de manera desmedida. Cuando en el último fin de semana con desabastecimiento y la semana anterior con remarcaciones. Les pregunto esto porque el gobierno considera que los precios se tienen que retrotraer hasta el 8 de marzo, 10 de marzo. Pero en rigor, la problemática de la inflación siempre enfrenta al gobierno con el empresariado y con los comerciantes, porque están también los supermercadistas aquí colocados, con el control de precios. ¿Qué mirada tienen ustedes de lo que ahora está haciendo el gobierno? Bueno, nosotros creemos que desde IPA pensamos que tenemos un pensamiento muy particular. Nosotros decimos que el problema hay que atacarlo sector por sector y con toda la cadena de valor. Nosotros, para saber realmente dónde está el desfasaje, dónde se produce el desfasaje, tenemos que traer del productor, transporte, intermediarios y mayorista o supermercados. Tiene que estar toda la cadena ahí para saber dónde está el desfasaje. A mí que nosotros nos digan, el tomate aumentó un 50%, ¿por qué el tomate aumentó un 50%? Está bien, pero yo digo, Daniel y Alfredo, les digo a los dos, sí. Hoy concretamente, por ejemplo, se puso la vara de la elección sobre los hipermercados relevantes. Voy a mencionarlos porque los dio a conocer la Secretaría de Comercio como los responsables de las remarcaciones de los últimos días: Walmart, Changomá, Jumbo, Bea y Disco. Se los responsabiliza de una remarcación, se los compromete a que vuelvan atrás los precios y, por ejemplo, a Molinos Río de la Plata y a La Serenísima también se los está estudiando porque dice el gobierno que priorizan la distribución de puntos de cercanía, le hace almacenes o los comercios express y no a los supermercados o grandes hipermercados que son los que tienen el acuerdo con precios cuidados. Entonces, si la mercadería no llega a esas bocas de expendio, las más grandes, no se consiguen los precios cuidados, que son precios por detrás del promedio de precios, ¿no? Digo, entonces, ustedes que están en rigor en el sector PYME, ¿cómo toman esto? Porque al gobierno les molestó que ustedes tengan los comercios abastecidos, pero los grandes hipermercados no. Sí, a ver, la situación pasa por la siguiente. Todo el sector que representa CAME, y también creo que está el sector de IPA, de industria, es un sector empresario micro, pequeño y mediano. No tenemos ni la más mínima posibilidad de llegar a formar un precio. Con las personas, con las empresas que se está reuniendo el gobierno, indudablemente estas empresas tienen la posibilidad de poder generar el precio base. Nosotros desde CAME siempre generamos y ponemos sobre la mesa, que usted muchas veces lo presenta en el IPOT, que es el índice de consumidor, el índice, perdón, de producto del origen a destino. Lo que se le paga al productor, hablaba el colega aquí del tomate, lo que se le paga al productor del tomate y lo que realmente pagamos en la mesa de los argentinos. Indudablemente hay una intermediación parasitaria que hay que corregir. Nosotros como entidad ponemos sobre la mesa para que justamente el gobierno trabaje. Ninguna empresa PYME argentina, que somos el 99% de las empresas argentinas y aún más, el 85% de ese 99% somos empresas de 1 a 10 empleados, no tenemos más la mínima posibilidad, somos tomadores de precio. De fijar el precio. Ahora le vamos a dar espacio, por supuesto, que pregunten los compañeros del equipo que están ahí con ganas de participar de la conversación. Pero yo me quedo con una cosa que decía Pablo. Le decimos al gobierno, ¿por qué no nos ponemos a mirar la cadena de generación de valor? Y yo digo, ¿no tuvimos ya el suficiente tiempo con la inflación convertido en un problema crónico de la Argentina para ver esa cadena de valor y tener el menú de acciones acorde para avanzar y resolverlo? Es que yo creo que el gobierno tiene clarísimo que el tema impositivo pesa mucho en el precio final y que hay impuestos tóxicos como ingresos brutos que se arrastran en un producto manufacturado, o sea, que requiere pasar por ejemplo, varias provincias para llegar desde el origen hasta la góndola final, se arrastra muchas veces y eso sobrecarga el precio. También tiene claro el gobierno que los costos de logística son algo que se propiciaron en función de que solamente podés trasladar por ruta en un país que es súper extenso. Ahora, ya esa discusión la sabemos, pero esto es lo que tenemos ahora. Y hoy tenemos un 4,7% de inflación oficial de marzo con una proyección por encima del 5%, perdón, de febrero, con una proyección del 5% para marzo. ¿Cómo se destraba esto? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que está propiciando el gobierno? Porque el gobierno está diciendo ley de abastecimiento y control de precios. Ha sido muy claro, no está hablando de bajar los impuestos, no está diciendo vamos a hacer una reforma laboral. Estamos todos de acuerdo que eso hay que hacerlo, pero no es la propuesta actual. Lo que pasa es que la verdad es que no podemos tampoco generalizar porque no todos los rubros son iguales y muchas veces ocurre en determinados sectores de determinados rubros, productos, hay quienes manejan los precios.
Sí, son intermediarios que manejan volúmenes muy grandes y son los que manejan los precios que llegan, que suben o bajan los precios. Entonces, es un tema muy complicado, por eso yo hablaba de sector por sector y con respecto al incremento de precios, nosotros, ¿qué decimos? Mientras nosotros podamos controlar el costo de los insumos difundidos, que son las materias primas, vamos a ver menos aumento de precios. Si a nosotros nos aumenta la energía impacta directamente a la góndola. Si nos aumentan las materias primas, eso impacta directamente a la góndola. Pues el acuerdo tiene que ser acá con los formadores de precios y las pymes. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo últimamente es que los formadores de precios, los fabricantes de materias primas, aumentan la materia prima de un día para otro sin previo aviso. Entonces eso impacta directamente sobre las pymes, porque las pymes ya vendieron, no tienen calculado ese incremento. Eso sí perjudica a toda la cadena, a todas las pymes, a todos los productores. ¿Y eso está pasando mucho? ¿Hay mucha remarcación de la materia prima? Bueno, sí, claro que aparece. Y después con respecto a los supermercados, ojo que nosotros como productores, como industriales, vendemos a 10 y en el supermercado se vende a 20. Entonces, las remarcaciones son realmente muy fuertes, ¿no? Es decir, creemos que ahí también hay no sé si se quieren cubrir, no sé qué pasará, pero ahí existe un desfasaje muy grande. Es interesante esto. Les pregunto a los dos, ¿fueron convocados por alguien del sector de gobierno que está con esta situación? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio, con equipo de trabajo. Indudablemente que en esta etapa no tienen por qué convocarnos porque no somos los formadores de precios. Sí, ya en la parte del control siempre nosotros decimos que el control se debe dar en el inicio de la cadena y no en el medio, en el final, donde realmente somos los que sufrimos justamente. Te vuelvo a reiterar, somos tomadores de precios desde ese punto de vista, por supuesto necesitamos, y seguramente no vamos a ser convocados en la próxima etapa. Pero están a tiro de WhatsApp para cualquier reunión y cualquier conversación. Siempre, la entidad intermedia estamos para eso, justamente intermediar todo el arco económico pymes argentino que representamos y por supuesto, y preferimos por supuesto siempre que al gobierno que esté en el Estado en este momento le vaya bien porque nos va bien a nosotros. Darío Misraji. Sí, recién planteaba esta cuestión de que creen que los controles tienen que ir más al principio de la cadena, hablan que ustedes no son formadores de precios, sino... Cuando se habla de controles de precios, digo en general, ¿creen que forma parte del problema, mejor dicho, de la solución, como plantea un poco el gobierno, o cree que más bien forma parte del problema ya a esta altura de la inflación? ¿Creen que puede venir una solución por el lado de los controles, incluso, digamos, controles diferentes a los que se vienen haciendo? Es indudable que esta inestabilidad macroeconómica hace que vivamos todo este tiempo continuamente. La primera opción indudable es trabajar con los formadores de precios. Luego, controlar, como decís, controlar la cadena en la mitad de la cadena y en el final, que son prácticamente los almacenes de barrio, no tiene sentido. Un supermercado de barrio no tiene sentido, porque ya estamos recibiendo productos. Fundamental. Pero discúlpame, es lo que vos expresás, más no lo que el gobierno dice. El gobierno dice hay que controlar todas las bocas de expendio, sobre todo porque, como vos bien decís, el comercio de proximidad, ese almacén, es el que va y va de lleno a la clase media. Sí. Entonces, el gobierno apunta a eso. Y sumo a la pregunta de Darío un condimento que ya se presenta como un proyecto de ley, lo están llevando adelante Martín Tetaz y Luciano Laspina, Juntos por el Cambio, considera que hay que dejar afuera la ley de abastecimiento, es decir, presentar un proyecto de ley para derogarla. Ley de abastecimiento que hoy el secretario de Comercio puso sobre la mesa ante empresarios y dijo si no cumplen, se aplica. Ley de abastecimiento que mencionó ayer el ministro de Producción Culfas como una herramienta de gobierno para hacer cumplir este control de precios. En rigor, ¿les abarca a ustedes también la ley de abastecimiento? Sí, mira, te explico un poco. Nosotros no tenemos la mínima posibilidad de poder aumentar un precio porque nos quedamos fuera de mercado. Es imposible que un comercio de barrio, ya sea de alimentos o de cualquier otro producto, tenga un precio mucho más alto que alguna de las cadenas grandes que existen en la Argentina, que es fundamental que existan también. No, imposible, no quedamos fuera de mercado. Por supuesto que a cualquier comerciante que genera una empresa quiere ganar dinero. Me encantaría ganar el 1000% de cualquier producto, pero me quedo fuera de mercado. Tendré el mejor producto, el más lindo, el más bello, el mejor presentado, pero me quedo fuera de mercado. Vos reconocés que ustedes están reconociendo acá que los supermercados se llevan una tajada que podrían resignar a un porcentaje menor, dado este contexto, es decir, que el gobierno en esa dirección, según lo que ustedes dicen, no está errado en apuntar a los supermercadistas y que también hay grandes empresas, insisto, acá se está mirando el lugar
que ocupan las empresas preponderantes del sector de lácteos, de leche y derivados, ¿no? De lácteos y también de harina y derivados. Hoy estas son las empresas que están en estudio. Ustedes están marcando que esas grandes empresas marcan precios y marcan remarcaciones. Exactamente, tienen una sobreprotección, siempre tienen una sobreprotección y tienen doble vía. ¿Por qué? Porque una sobreprotección con precio, de alguna manera, uno tiene la posibilidad mínima de poder incrementar y tener, por supuesto, nuestros consumidores quedan con mucho menos poder adquisitivo, poder comprar. Se reduce la compra, se reduce el consumo y eso nos manifiesta en el día a día. Es fundamental, pero cuando aplican la otra parte, que recién le decía al colega, no solamente el aumento inmediato o sin aviso, sino la de no entregar la mercadería, y realmente ahí quedamos totalmente descolocados. Nosotros vendemos un producto X a un precio y no tenemos la idea a qué monto vamos a reponer ese producto. ¿Pero desde cuándo están teniendo ese problema? Hace un tiempo bastante importante. ¿Cuánto? ¿Antes de la pandemia? Mucho antes de la pandemia. Porque las grandes empresas tienen la posibilidad de sobreprotegerse. Primero, tienen una información inmediata o tienen anticipada o tienen la posibilidad de generar algún tipo de información más. Por lo que somos víctimas en ese sentido todo el empresariado. Entonces, ¿los pymes están con la ley de abastecimiento? No es el tema de si estamos o no estamos con la ley de abastecimiento o cualquier otra medida que tome el gobierno. Nosotros necesitamos que la macroeconomía se estabilice lo antes posible. Apoyamos firmemente todas las entidades gremiales empresarias el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque pensamos que eso genera una confianza. También es necesario que de la política generen confianza porque de eso se va a generar los posibles negocios. Desde un empresario pyme, quienes somos los que reinvertimos el 100% de nuestras utilidades acá en nuestro país, nosotros no mandamos afuera, no nos da la capacidad ni tenemos las intenciones, reinvertimos en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, toda nuestra capacidad que se tiene en nuestra empresa. Desde ese momento necesitamos confianza de la macroeconomía y de la misma política, ¿no? Sabes, Marce, que teniéndolos a la espalda, lo tenemos a Martín Angulo que se le está dislocando el hombro, levantando la mano para hacer una pregunta. Dale, Martín. No, quería marcar un contrapunto porque ustedes señalan que no son el sector de la cadena que remarca. Ahora, si le preguntamos a los otros sectores, seguramente van a decir lo mismo, que ellos no remarcan. No. Y en definitiva, lo único que vemos es que los precios siguen aumentando y el único sector de la cadena que no tiene posibilidad de intervenir es el consumidor. Sí, lo que yo quiero, acá tenemos que diferenciar lo que es la industria del comercio. Por ejemplo, yo represento la industria. Entonces yo no veo ningún incremento del 50%, 30% como lo que se está diciendo, es decir, porque de la industria nosotros producimos y trasladamos los incrementos de lo que son los insumos difundidos, las materias primas. ¿Sí? En este caso, acero, polipropileno, polietileno, todo lo que son envases que terminan la góndola. Eso no significa estos incrementos que estamos hablando, no se refleja ahí. O sea, la inflación de costos no tiene congruencia con la inflación de precio final. Ustedes tienen traspasan al precio que ustedes venden, que son una industria pyme. Industria. Cuando ustedes le venden al comerciante, para que ese bien llegue a nuestras manos los consumidores, están teniendo una inflación de costos ¿de qué porcentaje en el último mes, promedio? No, nosotros estamos en un 5%. Entonces, ¿estás en línea con la inflación? No. A ver, es decir, no es que todos los meses aumenta un 5%, es decir, estamos hablando de un 5% un insumo. Eso no hace al precio final. Un 5% en aumento de una materia prima representa el 0,5% en el precio final. ¿Está bien? Es interesante esta discusión que estamos diciendo. Es insumo difundido, es decir, sí. Lo mismo que la energía. Un aumento del 20% en la energía no representa un 20% en el producto final terminado. Dentro, es decir, una unidad está compuesta por un 20% es energía, el costo de una unidad. Entonces, no representa un 20% de incremento. Pero, eso perdón, es ustedes una de las cosas que se está discutiendo en los últimos tiempos es el aumento por las dudas. Aumento para cubrirme cuando tengo que reponer. Eso no lo hacen. No, eso no lo hacemos y de hecho siempre las quejas que hemos tenido es justamente porque nosotros necesitamos un acuerdo con los formadores de precios, necesitamos un acuerdo con los fabricantes de materias primas para justamente acordar que las pymes debemos saber cuándo va a haber un incremento. No nos pueden avisar de un día para otro. Esa siempre fue la discusión. Ahora, estos incrementos que estamos viendo, la verdad, esto tiene que ver, tenemos que ir, digamos, al final.
al final de la cadena en este caso, excepto algunos casos, por eso no podemos generalizar, porque los incrementos del 50-70% que estamos viendo que ocurren en las hortalizas o en algunos productos específicos, tiene que ver con otra cosa. Ahí sí hay que estudiar e investigar por qué, dónde se produce ese desfasaje. Si el productor no aumenta el 50%, ¿dónde está el problema? ¿Está al final, entre medio? ¿Y dónde creen ustedes que está? Bueno, ustedes eso están es lo que metidos en el mercado. Eso es lo que el gobierno... Pero ustedes no son actores secundarios, No, nosotros- son principales, digo. ¿Dónde ven ustedes que nosotros está el creo que, problema? por un lado son los intermediarios, ¿sí?, que concentran volúmenes muy importantes y son los que llevan de alguna manera, levantan los precios, y al final de la cadena, que es el supermercado, ¿sí?, o los grandes supermercados. Y eso es Porque difícil de constatar. el planteo, no, el planteo del gobierno es que de algún modo todos seamos un poco, ejerzamos el poder de policía en cada uno de los sectores que nos toca. Hay quienes tienen más posibilidad, hay quienes tienen menos. Me parece que la pregunta de Marcela apunta a eso. O sea, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes para decir, y no solamente hacer una recomendación al gobierno, sino para decir, señores, acá hay que prender una luz roja porque está aumentando el precio? Lo que plantea el colega es exactamente lo mismo que pasa en la industria alimenticia también. Y yo recién le comentaba del IPOD, porque justamente ponemos sobre la mesa lo que recibe el productor y lo que realmente pagamos en nuestras mesas. Es importante. Nosotros, te respondo, no tenemos la posibilidad, nos quedamos fuera de mercado. No puedo aumentar el tomate o un X producto fuera de mercado en el barrio o en una ciudad específica, porque me quedo fuera de mercado. Igual, perdón, está bien que tomemos alimentos, pero cuando vos mirás aumentos exorbitantes en una semana del 15% de lo que es textiles y derivados, digo, todos los Ahí, rubros. en la última Yo no sé si semana, el temor a una posible devaluación, el temor porque ya el acuerdo con el Fondo Monetario no les alcanzó. Acá se está generando algo de una sensación térmica de una inflación por expectativa. Entonces, por eso les pregunto a ustedes. Pues si fuese un rubro, lo discutiríamos con un Ponérselo más sector. cerca de la línea de largada del nuevo escenario. O sea, corro, espero acá. ¿Es político o es económico? Ambos dos, de confianza principalmente. Cami hizo un relevamiento en el último tiempo, en la última semana hubo un 12% en la harina. Y realmente si comenzás a ver los fundamentos y realmente no se puede. Y ese aumento no se justifica en el distribuidor de la provincia de Corrientes o del sur de nuestro país. Se justifica justamente en el productor, en el gran mayorista, digamos, donde realmente tiene la tiene la capacidad como para poder generar o retener la mercadería o directamente aumentarla para entregarla. Faltantes hubo, y generalizados el fin de semana. Hay mucho producto, pero no solamente nos dediquemos a la parte de... O sea, no miremos solamente la parte alimenticia. Veamos toda la cantidad de otros productos que generan un precio base, como por cualquier otro motivo, ya sea por el envase o por el transporte mismo, ¿no? El colega bien lo detallaba con respecto a algunos productos en particular. Pablo, dale. Quería consultarles. Hubo hace 2 semanas aproximadamente una resolución del Banco Central que obliga a los importadores a autofinanciarse cada vez que quieren importar algo y que tienen que básicamente esperar 180 días, o sea, 6 meses en la Argentina, para que el Banco Central les dé los dólares para pagar sus importaciones. Esto es así y quería saber qué consecuencias puede traer esto para la gente en el mediano plazo. Bueno, sí, eso es grave. Es grave porque justamente creemos nosotros que por eso apoyamos el acuerdo, porque una de las posibilidades que teníamos con este acuerdo es la posibilidad de que el gobierno se pueda financiar con dólares, que haya dólares disponibles para las importaciones. Hoy tenemos empresas que por la falta de dólares están con problemas de recibir insumos importados que no se producen en el país, ¿sí? Entonces, ahí sí estamos frente a un problema que hay que resolver. Y eso se resuelve con este acuerdo que creemos que el gobierno, a partir de recibir los dólares que necesita para poder financiar las importaciones, los insumos, porque eso es muy peligroso también, porque si nosotros nos demoramos en esto, puede haber faltantes. Y esos faltantes, Pero esa ya hay demanda... faltantes. ¿Cómo? Ya hay faltantes. No. ¿Los que están son por especulación o por falta de mercadería? Yo digo que son especulación. Nosotros decimos que hay muchos faltantes en alimentos que son especulaciones, que existen. Porque ¿sí? hay empresarios que dicen que muchos de los todavía- insumos que se importan no están llegando Todavía al país. los stocks no se han terminado. Es decir, pero sí va a ocurrir. Sí puede ocurrir si no el Banco Central tiene que, a partir después de este acuerdo, tiene que regularizar esa situación
porque eso puede traer un problema. ¿Ustedes creen que se va a regularizar después del acuerdo con el fondo esto? Tiene que regularizarse porque si no esto puede generar muchísimos problemas muy serios en desabastecimiento. ¿Pero por qué? Porque las empresas pymes, hablamos de crecimiento, hablamos de que las empresas pymes tomaron créditos, se financiaron para comprar maquinarias para producir más, ¿sí? Para ser competitivos y producir más. Muy bien, esa mayor producción necesita de una mayor cantidad de insumos, materias primas. Si a mí me dicen, yo digo que hoy necesito 10 toneladas y mañana voy a necesitar 20, me dicen, no, vos más de 10, porque en el 2021 consumiste 10, ahora vas a consumir 11, más de 11 no podés consumir, y yo estoy para producir 20 y tomé gente para producir 20, estoy frente a un problema. ¿Sí? Es decir, el mercado me demanda mayor volumen que no puedo entregar. Eso puede generar aumento de precios. Daniel, en rigor fue lo que pasó durante todo el año pasado con el sector automotriz, en donde había mucha demanda porque había gente que tenía un ahorro y quería utilizarlo para cambiar el auto, quizás de lo poco que la clase media todavía podía hacer, iba a las concesionarias y había una lista de espera que en un momento llegó a 6 meses. Eso es, ya lo vimos en una industria. Bueno. El problema es, ¿por qué, o mejor dicho, la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué ustedes tienen expectativa de esta resolución inmediata? ¿De dónde van a surgir la lluvia de dólares que se necesitan? Porque hoy las reservas están, según los economistas, en negativa. Bueno, pero el gobierno también tiene un pulmón de unos años para tratar de recomponer la economía, y sabemos muy bien que la única manera de recomponer la economía es con la producción del trabajo, y yo creo que el gobierno hoy me da la sensación, por lo que estamos viendo, esto no es cuestión política o de ideología, es una realidad que estamos viendo, es que se está apostando a justamente que las pymes, la industria, pueda producir, no le falte nada, para que la economía, se encamine y en base a eso podamos tener los dólares necesarios. Con las exportaciones, récord en exportación en el sector automotriz, por ejemplo. Por eso no hay autos, pues se están exportando. Las terminales están exportando todos los autos. Entonces, ahí creo que poco a poco, tenemos que mirar el contexto internacional, ¿sí? Lo que está pasando en el mundo, ¿sí? En el mundo el acero aumentó un 50% en Europa, por ejemplo. Aumentó un 50%. Sí, ahora, lo mismo que el gas. Digo, más allá igual de esta situación excepcional, hay una realidad también que es que en Argentina no entran dólares porque está totalmente cerrada la economía, digamos. Hay un cepo muy fuerte a todo lo que es las importaciones porque está muy controlado el dólar. Ahora, la pregunta es, si hubiera, por ejemplo, una mayor apertura económica, justamente para, por ejemplo, incentivar que haya más dólares, ¿ustedes lo apoyarían o ustedes del sector prima industrial, por ejemplo, dirían, no, necesitamos protección porque si vienen productos importados de afuera, por ahí no podemos competir? Ningún extremo es bueno. Ni la apertura total, ni tampoco que se cierre totalmente. Por supuesto que el canal del medio es más difícil y es mucho más laborioso, pero se debe apuntar a eso. Y nosotros, del lugar que estamos, con el crecimiento que se tuvo el año pasado, todo en el sector pymes, es fundamental que ese crecimiento se vaya traduciendo en desarrollo. Ahora, el camino del medio, que es mirar sector por sector, cómo es la performance que está teniendo para poder proteger a algunos y desproteger a otros según cómo vengan siendo lo los hacen resultados. todos los países. O sea, pensar un poquito. Exactamente, trabajarlo, pensar un poquito y trabajarlo. Lo hacen todos los países. Protegerlo al que está más débil, fortalecerlo a lo que le está yendo bien, para que justamente generen más trabajo, generen el fortalecimiento no solamente de la industria pyme, sino de todo el comercio pyme argentino. O sea, ¿ustedes apoyarían una mayor apertura de la actual, digamos? Nosotros siempre vamos a apoyar al Estado y al gobierno que esté en el Estado en ese momento, porque somos todas entidades apolíticas, apartidarias. Generamos política gremial continuamente y necesitamos que nos vaya bien y que al gobierno le vaya bien. El gobierno que esté, pasó con con el anterior y lo demás. Y a cualquier gobierno que venga con una política realmente de políticas activas, direccionado al 99% de pymes que existen en Argentina, es fundamental que vamos a apoyar. Yo les quiero hacer a los dos una pregunta, a ver si coinciden con la mirada general que tuvieron hasta hace unos días nada más el establishment, quizás los grandes empresarios. ¿Ustedes ven un plan económico hoy? Lo que se le está pidiendo al gobierno es justamente eso. ¿Pero lo ven? ¿Hay un plan económico? Se supone que a partir de lo que es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional va a generar un plan económico donde,
estamos a la espera justamente, indudablemente están negociando con los formadores de precios. Esperemos que en la otra etapa estemos nosotros, todas las pymes, tanto industriales como comerciales, para poder trabajar en conjunto para salir adelante. Lo mejor que nos puede pasar es que nos vaya bien, justamente. Sí, Las pymes solamente sabemos generar trabajo, no sabemos otra cosa. Sí, yo lo que quiero agregar con respecto a eso es que para nosotros, ¿el plan cuál es del gobierno? Sostener a la industria pyme. Si el presidente lo ha dicho en el Congreso y puso como eje de la reactivación o del crecimiento a las pymes. Y creo que el diálogo permanente está. Y yo quiero dar un ejemplo concreto que acabo justamente hace un rato de tener con una empresa extranjera que nos, a partir justamente de este acuerdo, les permite también a las pymes poder financiarse con empresas del exterior. Es decir, a nosotros este acuerdo nos abre las puertas, nos integra al mundo, y que empresas extranjeras nos quieran vender bienes de capital, porque ojo, que el mundo está muy ofertado hoy en día, ¿no? Entonces nos quieran vender bienes de capital y nos financian directamente, eso es un gran logro. Y eso tiene que ver con el acuerdo. Hay un sector que nunca ha dejado de ganar y nunca ha colaborado en Argentina, que es el sector financiero privado. El sector financiero privado nunca ha colaborado con el sector empresario pymes. La tasa realmente de financiación que se tiene del sector financiero argentino es mínima, que se toman anualmente de las pymes. Es casi imposible tomarlo de ese lugar. Ahora va a subir la tasa de interés. Vos hablas de un plan, el plan económico que está sellado con el Fondo Monetario, habla de tasa real positiva. ¿Qué significa eso? Que en rigor hoy el Banco Central está discutiendo cómo tiene que subir la tasa para subir por encima de la inflación, es decir, la tiene que emparentar o incluso superar. Con estos niveles de inflación, digo, vos hablas de un plan, hablas de que por lo menos hay una dirección que les da tranquilidad, que da cierta estabilidad, pero es un plan que tiene también estos condimentos que a la pyme nunca le gustó. Tranquilidad no tenemos, ¿eh? No, por supuesto, tranquilidad no tenemos, es decir, lo que no tenemos es tranquilidad justamente, pero Sí. es Yo un trato momento de entender que lo que recuperaron un poquito es la expectativa. Es la expectativa a raíz del crecimiento que se tuvo. Y lo que me refiero al financiamiento es justamente eso, ¿no? Que realmente el sector empresario pymes tenga una financiación acorde y subsidiada para poder salir. No podemos tener las mismas tasas de las grandes empresas porque no tenemos la misma espalda financiera. Por lo que necesitamos en este trayecto justamente es el acompañamiento. Y el sector que nunca ha acompañado, el sector bancario, el privado, el financiero, no ha acompañado nunca. En este contexto de lo que estamos hablando, en el corto y mediano plazo, ¿sus sectores tienen previsto tomar empleo? Hay muchas herramientas que se van generando, Hay muchas herramientas que se van generando en el Estado Nacional y provinciales para tomar empleo, y de hecho se han tomado algunos empleos. Desde CAME nosotros presentamos un proyecto de ley que luego fue un decreto que fue la compatibilidad de los planes sociales con los trabajos registrados. Fue como un decreto para el sector de economías regionales primero, luego avanzó con la construcción y ahora está en lo gastronómico. Eso para nosotros es fundamental que tenga la posibilidad de ser ley justamente para abarcar mucho más sectores, y eso es la posibilidad. Tenemos una cantidad de personas inmensa que están recibiendo alguna ayuda social y hay que incluirlo en el mercado laboral. Están con la lógica común, justamente ahí hay que pensar con la lógica común de esas personas, que la seguridad de lo poco que le ve al plan le da la seguridad y no quieren jugarse a entrar en un establecimiento y que lo pongan en blanco. De ahí es donde se debe trabajar justamente articulando de las entidades, los municipios, de la provincia para poder llevar adelante esa herramienta que es fundamental. Alfredo González, Daniel Rosato, muchísimas gracias por esta participación desde CAME y desde Industriales Pyme. Estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De las pymes, Sí, las del claro. medio, las que generan trabajo, las que más sufren la situación. El formal privado está, te diría, muy de las trazado que por lo que depende. puede aportar la pyme. Por eso para nosotros es muy Claro, relevante lo que escucharlos. depende del despegue, y lo que vos viste en casa es descarnadamente cómo están posicionadas las pymes en el armado de los precios, cuáles son las estrategias que ven para adelante, qué los entusiasma, qué los preocupa, cuáles son sus demandas y a quienes acusan de no ser solidarios
con el armado de cadena de valor y la participación de un proyecto de país. O sea, lo que nos gusta a nosotros en Para que Sepas, ser didácticos, explicativos y que se pueda entender 100%. qué es lo que está pasando desde los protagonistas. Te digo una cosa, Eddie, casi en tándem los mismos argumentos que tiene hoy la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Producción. Los grandes formadores de precios, es decir, supermercados de primera línea, los que tienen hipermercados, supermercados grandes, como los que están apuntalando la remarcación de precios y también los grandes proveedores que concentran la mayor parte de cada uno de los mercados. Nosotros, por supuesto, siempre ofrecemos la posibilidad que también estos actores de nuestra también, economía puedan participar en Para que Sepas. Por ahora han dado un paso al costado. Pero queda claro que desde las pymes, supermercados y sector financiero dicen, a ver, muchachos, colaboren un poquito. Sin dudas. Bueno, y ya llegó nuestro momento de la tapa del día, la tapa de Para que Sepas. Y la el tapa nominado de Para que es... Sepas, acá tenemos, mira, naipes una vez más, carta en la manga, ese rey que vemos ahí, está lleno de mensajes cruzados esto, de mensajes subliminales, decía mi abuela, porque el rey, que es la segunda carta en el bridge, el juego preferido del expresidente Mauricio Macri, el as, el 1, es el que más vale, el rey viene después, el rey lleva la K, obviamente, pero no le vamos a poner la K al rey Macri en este juego, le ponemos la M, y algún detallecito que me señalaban por ahí, decís, che, el corazón es rojo, que el corazón de Macri es negro. Bueno, algunos lo han acusado en la historia de nuestro país de cierta insensibilidad. Macri, a punto de subirse al avión, lo anticipaba Martín Angulo los otros días, que volvió a pedir permiso para salir del país, está para irse a Qatar como representante de la Fundación FIFA, está para irse después a jugar al bridge, a Italia, a Parma, a jugar creo que es el 45 campeonato, el 45 campeonato torneo mundial, sí, del Campeonato Mundial de Bridge, y antes de partir hizo la ronda de declaraciones, dio reportajes en la tele, dio reportajes en la radio, y lo que todos se plantean es: ¿a dónde va Macri? ¿Cuál es la carta en la manga que tiene Macri? Todos alterados en Juntos por el Cambio. Único opositor con liderazgo natural. No ven otros. La palabra más pronunciada, sobre todo en el PRO, pero en Juntos por el Cambio, es para ver los candidatos del año que viene. ¿Quiénes tienen capacidad de ser jefe? ¿Quién es jefe? Porque necesitamos jefes. Y lo que ven es que el que naturalmente tiene una capacidad de jefe es Macri. Perdón, lo perjudica la imagen. Pero ¿y Larreta? No lo ven tiene todavía tanto liderazgo consolidado a nivel nacional como un jefe político que pueda atraer multitudes en las provincias. ¿A Macri no le pasa lo que le pasó a Cristina en 2019? Encabezando una fórmula, pierde, pero estando fuera del armado, ¿pierde también? Sí, pues me parece que Macri podría ser el gran elector, digamos, porque claramente, a ver, ninguna fórmula dentro de Juntos por el Cambio podría llegar a nada sin el aval de Macri, por lo menos que no lo rechace. Por eso hay preocupación de Larreta y de otros sectores de no quedar demasiado mal con Mauricio Macri y que no se les escape por el lado de Patricia Bullrich. ¿Y qué lugar tendrán los radicales, no? Yo creo que esta etapa vale la pena que la analicemos en conjunto con alguien más, Eddie. Porque en este momento ya lo tenemos a Carlitos Estrione, que nos va a presentar con quién está. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos trabajando donde acaba de finalizar el Foro Nacional de Intendentes Radicales y tal vez desde aquí un candidato también para el 2023. Estamos con el gobernador Valdés. Gracias por su tiempo. Sabemos que se tiene que ir, pero le agradecemos su tiempo, gobernador de Corrientes. ¿Sale desde aquí también un candidato para el 2023, gobernador? Sí, por supuesto. Tenemos no solamente candidatos a presidente, sino candidatos a gobernadores, candidatos a intendentes. Nosotros tenemos una gran extensión territorial, estamos fortalecidos, tenemos ganas de transformar la Argentina y tenemos muchos exitosos que trabajan codo a codo en estos intendentes que hoy estamos exhibiendo con fortaleza y con un foro ya constituido, así que contento de poder estar acá. Hablaba, usted lo escuché en su exposición, de casi la religión que significa ser radical. De aquí usted, hubo palabras de acercamiento con otras fuerzas, pero ven abriendo Juntos por el Cambio, ven abriéndolo con otras fuerzas más allá del peronismo, digo, una fuerza libertaria tal vez. No, nosotros tenemos que tener una coherencia ideológica, ¿no? Nosotros, todos los que creen en la política, los que creen en la educación pública, los que creen en Estado justo, los que creen en que juntos podemos resolver la cuestión y que todos tenemos que estar como pueblo argentino
creo que tienen que sumarse a nuestra fuerza política, porque tiene que haber una coherencia ideológica. O si no, vemos cómo los gobiernos comienzan fracasando y tenemos que salir nosotros a bancar a un gobierno para que no tenga dificultades y que podamos llegar a construir una Argentina diferente, ¿no? Marce, Edu, los escucha el gobernador. Sí, una cosa que nos mirábamos acá con Marcela, gobernador Valdés, es Hola, ¿cómo le va? lo primero que dijo, o sea, lo que dicen los políticos ahora se están preparando para el 2023. No es tiempo de hablar de candidatura, no es el momento. Y te lanzaste con patas y cabeza a decir, sí, de acá van a salir candidatos a todo. El radicalismo viene para arrasar, levantaron la autoestima. ¿Qué les está pasando? Esto es un partido. No, este es un partido político que tiene años, que es centenario, y por supuesto que estamos dentro de un foro. Este es el tiempo de trabajar, pero él me preguntó no si este era el momento, sino que de acá iban a salir, por supuesto. El radicalismo es un motor, los intendentes son un motor muy importante del radicalismo y estamos por comenzar a sumar no solamente los intendentes, sino que estamos por salir a trabajar concejal por concejal a lo largo de la Argentina. Y es lógico que tengamos una aspiración de cambiar. Este no es el tiempo de trabajar y el año que viene vamos a ver cómo hablamos de candidatura. Este es el tiempo que nosotros tenemos para trabajar y proponer propuestas hacia adelante, de construir esta propuesta. La conformación del Foro de Intendentes Radicales lo que le da es una construcción hacia adelante de lo que va a ser la propuesta en el 2023. Pero Gustavo, este es el momento de la construcción de la propuesta. En esta discusión, en este foro que tuvieron hoy, ¿queda claro quién, por lo menos hoy, es el líder de la UCR? Nosotros, por supuesto, nosotros tenemos el liderazgo, se da por la presidencia del radicalismo, este es el foro radical y tenemos el radicalismo, toda una mesa conformada. Vamos a tener la Convención Nacional del Radicalismo en poco tiempo más y seguramente vamos a debatir. Y hoy tenemos el Foro de Intendentes Radicales. Estamos estructurando un partido que es el partido más democrático de la Argentina que gobierna justamente a través de sus órganos. Pero vos políticamente hoy tenés un líder, un referente. Miren, yo tengo un partido. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener dueños. Claro, por nosotros tenemos un partido político, absolutamente otra cosa. Nosotros acompañamos a la Unión Cívica Radical y esta es la institucionalidad partidaria. Valdés, ¿Macri funciona como dueño? El radicalismo básicamente no tiene dueño. A eso iba entonces. Nosotros funcionamos como partido político y este es un ejercicio democrático de un partido que hoy tiene dimensión nacional, que cree en la democracia, que cree en las instituciones y que mejoramos la representatividad a través de sus organismos internos. Durante todo este tiempo de gestión de Macri en el gobierno pasado y ahora que algunos dicen que es el único líder natural, entre comillas, dentro de Juntos por el Cambio, ¿Macri funcionó como un dueño del espacio político? ¿Quiso funcionar así? Él es uno de los líderes del PRO. Nosotros tenemos nuestro liderazgo como partido político. Tenemos provincias, tenemos intendentes, tenemos concejales, pero el radicalismo es amplio. Tenemos muchos que trabajan para construir una alternativa a la Argentina en el 2023. Este es el tiempo del trabajo. Quiero preguntarte, me ha tocado también con Winocura hacer una cobertura muy intensa de lo que ha sucedido en Corrientes con los incendios. Y cuando nos tocaba, casi te diría, en rigor, todos los días tratábamos de buscar algún productor, algún empresario, algún comerciante, un terrateniente. Todos se sentían abandonados. Digamos que el elemento común era que para todos había una necesidad que no había sido satisfecha, ni por tu gobierno ni por el gobierno nacional. ¿Hay una autocrítica por parte tuya sobre lo sucedido? Mire, sin duda, si no aprendés de una catástrofe, creo que no entendiste nada. Nosotros aprendimos y mucho. Pues lo que estamos trabajando acá, cada productor, estamos con subsidio con los productores, estamos juntando las cadenas productivas, abrimos el crédito, no va a pagar impuestos ni un productor de la provincia de Corrientes en este año. Estamos trabajando con subsidio, con préstamo, con crédito. Estuvimos ayer
con la cadena del arroz, estuvimos con la cadena de la yerba mate, estamos reuniendo a cada una de las cadenas productivas de Corrientes, con la mesa forestal, y vamos a salir trabajando de esta forma. Nadie está preparado para una catástrofe de las dimensiones que subimos nosotros. Es cierto. Nosotros Yo te tuvimos tomo lo de 10.000 las incendios, es catástrofes imposible tener climáticas. 10.000 cuarteles de bomberos. Yo te lo tomo eso, pero también es cierto que las inclemencias del clima en determinados territorios pueden preverse y que uno puede tener todo preparado para que si le toca esta situación dramática poder responder de la manera más rápida posible. ¿Qué fue lo que falló allí en que no llegara tan pronta respuesta? Es imposible que una provincia esté preparada para tener en un mes 10.000 focos de incendio. Nosotros tenemos 47 cuarteles de bomberos preparados, equipados, por supuesto que podemos tener, estamos equipados de acuerdo a las posibilidades de cada estado, pero sin duda tenemos que aprender. Ahora hemos creado 5 unidades forestales que estamos equipando, pero por supuesto, en el caso de tener nosotros otra emergencia como esta, vamos a volver a llamar a las provincias argentinas para que estuvieron de Misiones, estuvieron de Chaco, estuvieron de Entre Ríos, de Santa Fe, de Jujuy, de Córdoba, de provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Mendoza, de todos lados, porque estamos ante una catástrofe. Y esto tiene que ser así, por supuesto también el gobierno nacional, pero tiene que haber una solidaridad para responder esto. Así todos teníamos 15 aviones, 4 helicópteros, teníamos más de 3.500 bomberos trabajando en el lugar, e igual teníamos dificultades, pero estamos hablando del cambio climático que tenemos que estar atentos. Puede ser que no prevemos el fuego, pero sí estamos trabajando para recuperar toda la cadena productiva de la provincia de Corrientes, de la primera a la última. Eso es trabajar sobre las consecuencias. No es un trabajo que lo hacemos exclusivamente cuando se va el fuego, sino que nosotros tenemos que salir a paliar y ayudar a los productores, sin dudas. Yo te quiero preguntar de todas maneras, porque el gobierno nacional muy vehementemente informó que tu gestión no tomó a tiempo la ayuda que se había puesto sobre la mesa, básicamente con la ayuda de aviones hídricos y ese refuerzo para los bomberos, no la tomó por una cuestión de color político. ¿Eso es verdad o mentira? Cuando usted se le quema la casa, ¿usted rechaza ayuda? Nadie rechaza ayuda. Entonces tenemos que dejar de lado las peleas ideológicas. Los argentinos tenemos que juntarnos, dejar de lado la grieta, comenzar a pensar en lo positivo, en lo productivo, en lo que tenemos que hacer por el otro. O si no, nunca vamos a salir adelante. Si no, fíjese lo que le pasa a este gobierno nacional, que hoy tiene una grieta interna que nos puede llevar a los argentinos al abismo. O sea que estás desmintiendo básicamente las aseveraciones públicas del ministro de Medio Ambiente, que fue quien tomó estas expresiones que te estoy preguntando si son falsas o no. Que es que no tomaste vos la ayuda. Ya lo dije y ya es vieja. Ya es vieja la disputa. ¿Sabés por qué no me resulta vieja la disputa? Lo importante es cómo trabajamos para el productor que sufrió. Tenés razón, pero no me resulta vieja la disputa. Los correntinos vamos a volver a renacer. Pongo nuevamente la pregunta sobre la mesa y no me parece vieja la pregunta. ¿Sabés por qué? Porque sigue sucediendo esto y en rigor quienes están en el medio son los que lo perdieron todo. Si hay una pelea política, me parece interesante volver a preguntar una y otra vez. Pablo. ¿Cuál es la pregunta? Gustavo, te quería volver a llevar al terreno político. Recién dijiste el radicalismo se está preparando para tener candidatos. Quiero saber, desde tu posición, ¿vos vas a ser candidato a presidente, a vicepresidente? Mire, yo soy gobernador y el año que viene hablamos de candidatura. Ahora estamos hablando de construcciones. Y creo que tenemos que construir una propuesta. Parte de la generación de este fondo realmente tiene que ver con eso, que nosotros podemos construir una propuesta hacia el futuro desde lo que tiene que ver con el capítulo municipal. Para ello necesitamos elaborar con los distintos intendentes, que son los que tienen más claro cuál es el capítulo municipal del futuro gobierno, es lo que hicimos el día de hoy. ¿Pero tu futuro político es nacional o va a seguir atado a la provincia? Yo hoy estoy trabajando en la provincia de Corrientes como gobernador, y seguramente estaremos acompañando la propuesta de Juntos por el Cambio, la propuesta de la Unión Cívica Radical. Valdés, hay una actitud, sobre todo de quienes están gobernando en el radicalismo, los gobernadores, y sobre todo en tu caso y el caso de Gerardo Morales, muy positiva, muy de mano tendida al gobierno, al que critican por un lado, pero le van prácticamente a todas las fotos, incluso una que se dio hoy con el presidente de la Nación. ¿Ustedes están participando de la construcción? Te estoy escuchando entrecortado.
No, Ahí vemos si mejoramos el retorno entonces. Sí, a ver si podemos mejorarlo ahí. La pregunta es que tanto Gerardo Morales, más que en tu caso, pero también, se prestan mucho a reuniones de primer nivel con el gobierno nacional, con el presidente, con ministros. Hoy fue uno de esos casos donde el presidente de la Nación armó una foto enorme con gabinete, con gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Están participando ustedes de una construcción de un centro moderado nacional que saque un poco de costado a los extremos de cada coalición? Yo estoy trabajando en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Me parece que el cambio climático no tiene que tener color político. Tuve propuestas concretas, precisas, que tienen que ver con legislación, que tienen que ver con futuro, y eso no tiene color político. Ver cómo plantamos árboles en la Argentina, cómo recuperamos lo que establecía la 25080 no tiene un color político. Ver cómo trabajamos nosotros para consensuar y armonizar lo que tiene que ver con bonos verdes no tiene que tener color político, sino que tiene que tener un objetivo de Estado de gobierno, y yo represento al Estado de la provincia de Corrientes, que tiene muchos intereses. Ahora, insisto entonces... Para conversar, nosotros vamos a conversar siempre que sea de interés. Insisto entonces, gobernador, porque este fue el motivo del acto de hoy, por eso estaba a la izquierda del presidente el ministro Cabandier, que fue parte de la polémica de la que hablaban recién con Marcela Pagano. Ahora, la pregunta política, más allá del acto de hoy por el tema ecoambiental, ¿están trabajando por la construcción de un centro moderado? Yo no estoy construyendo. Yo con el gobierno nacional no estoy construyendo. El radicalismo es oposición y estamos nosotros preparándonos para gobernar en el futuro. El que tiene que gobernar en este momento es el Frente de Todos, con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que tienen la responsabilidad de sacarnos a los argentinos. Hasta ahora no lo están logrando. Voy a volver un poco sobre la necesidad de diálogo que hay. Venimos de datos de inflación que realmente son muy preocupantes, y el epicentro de la cuestión está no solo en los formadores de precios por el lado de la venta, es decir, los supermercadistas, sino también en el campo. Y en rigor eso te toca de cerca, porque vos sos un gobernador también de una provincia con mucho campo. ¿Qué opinión tenés de las últimas medidas del gobierno nacional? Bueno, todavía esperemos que presente un plan de gobierno coherente. Producto de la inflación tiene que ver con la desmesurada emisión que nosotros tenemos, que realmente la mayoría de los argentinos vemos azorado cómo suben los precios en góndola, pero vemos cómo suben los precios también de los combustibles, cómo están anunciando que van a subir la luz, y hay que tener muchísima precaución. Pero tienen que gobernar, y ellos son los que tienen que proponer, y tienen que proponer un plan claro. Hasta ahora no veo un plan claro. Bueno, le agradecemos tu tiempo, Gustavo, te tuteo, porque sos joven. Gracias, gobernador, por participar, y también a Carlitos Estrione, a Carlitos, que nos permite esta comunicación. Muchas gracias. Gracias por participar de Para Que Sepas, a ambos. Bueno, y nos vamos de la posición de la oposición, que es con mucho énfasis. No, pero de acá van a salir presidentes, gobernadores... Me gustó esa vehemencia, ¿viste? No es que se abrieron y dijeron, no, acá no hay construcción. No, si acá estamos construyendo un candidato. Estuvo buena esa vehemencia. Volvió la vieja rosca radical. Sí, y me gustó también la respuesta cuando le preguntaste si el dueño es Macri, el radicalismo. Nos quedó claro que palabra más, palabra menos, no creen que el propietario sea Macri. No quiere el radicalismo que sea así. Ahora, vamos de la posición de la oposición uno de nuestros personajes del día. De alguien del gobierno. ¿Qué le da vergüenza ajena al Chino Navarro? Se lo preguntamos, ¿querés? Ahí está. Chino, buenas noches, Fernando ¿cómo Navarro estás? trajo su vergüenza ajena a florear acá, para que sepas. Estaba muy vehemente hoy en tus expresiones públicas, te escuchamos. ¿Qué pasó? No vine a florearme, no estamos para florearnos. Debo haber dicho eso, pero en realidad siento vergüenza yo, no ajena, yo. Yo soy parte de la política, soy parte de este gobierno. Me duele que hace tanto tiempo, y hoy se ve con claridad también en el seno del Frente, discutamos con tanto tiempo y con tanta energía, y adjetivemos, descalifiquemos, cuando nuestra tarea es gobernar. Cuando uno elige la política, yo de adolescente elegí la política, pero que como la mayoría de quienes militamos, lo hicimos porque queríamos cambiar Argentina, desde la izquierda, desde el centro, la derecha, todos teníamos como objetivo
colaborar en la construcción de una Argentina mejor. Y cuando los políticos nos peleamos, primero, los políticos se pueden pelear, no es que son impolutos, pero cuando hay una pelea que pone en riesgo la gestión de un gobierno, de un país que tiene 50% de inflación en ascenso, que ojalá en 2 o 3 meses lo podamos encauzar y que empiece a bajar, que yo tengo expectativa que lo podamos lograr, pero que no es fácil y el que me está mirando no me cree, lo va a ver si empieza a bajar concretamente, me va a creer si empieza a bajar concretamente. Y tenemos casi 40% de pobres y toda la situación que vivimos día a día. Sí, pero la cuestión, Fernando Chino Navarro, es que vos decís, ¿no? De adolescente elegir la política. Y parece que hoy la política volvió adolescentes a varios de los principales dirigentes de la Argentina, porque hay discusiones, te digo, que suenan infantiles. O sea, que suenan, te sacás una foto, me saco otra foto. Tirás un tuit, tiro otro tuit. Pones una carta, tiro otra carta. Y la verdad que nunca termina de llegar el conflicto en serio al río, ¿no? No quiero decir sangre porque me da espanto. Bueno, te agrego, los políticos, quienes estamos en función de gobierno, plano nacional, provincial, municipal, salvo algún municipio perdido en algún lugar recóndito de la patria, todos llegamos al día 30. No tenemos las dificultades que tienen millones de argentinos que nos ven en televisión o que transitan los colectivos, que van a trabajar a la mañana, que van a reconstruir la Argentina, recuperar su trabajo, abrir su negocio, trabajar para que ese negocio no se cierre, si se cerró volver a abrirlo. Por eso me refiero que me parece que tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué te puedo pedir a vos? Como esfuerzo, como sacrificio, como compromiso con la Argentina, si yo que estoy en la gestión, si nosotros que estamos en el gobierno, va también para la oposición, pero nosotros como gobierno tenemos más responsabilidad. No estamos dispuestos a sacrificar algo. Y algo es dialogar, escuchar, acordar, buscar formas de resolver y armonizar los problemas que tenemos. Porque las diferencias no son malas. Si las encauzás con inteligencia son legítimas. Pero Cristina es un problema. No, yo no dije que Cristina es un problema. Yo creo que es injusto poner el problema en Cristina como es injusto ponerlo en Alberto. Alberto es el presidente de la Nación, tiene una gran responsabilidad institucional, quizás el que más responsabilidad institucional tenga, porque es el presidente de la Nación. Cristina es la vicepresidenta, pero porque tuvo 8 años de presidenta, porque tiene una historia con Néstor, porque el kirchnerismo tiene que ver con estos últimos 20 años, también tiene una gran responsabilidad histórica. Pero todo lo que rodeamos a Cristina y a Alberto, ministros, funcionarios, secretarios, todos, diputados, tenemos que ver. Por eso digo, si yo dije vergüenza ajena, lo dije mal. Lo que siento es vergüenza, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Te hago una tenemos que pregunta. trabajar para resolver problemas. ¿Es una posibilidad la ruptura del Frente de Todos? Todo es una posibilidad, pero trabajamos para que no haya ruptura. El presidente hoy a la mañana habló, fue muy claro. Él va a abonar la unidad. Yo creo que Cristina también va a trabajar por la unidad. El tema es qué es la unidad. Yo también coincido con ese concepto. La unidad no es que estemos juntos para que las crisis no se resuelvan y se multipliquen. La unidad tiene que tener un objetivo, que es encauzar la vida de los argentinos, mejorarla. Mira, nosotros hoy hicimos una encuesta, porque la realidad es que cuando las cosas están tan calientes como hoy es la economía, la unidad por lo menos marca expectativa. Esta encuesta te la dejamos planteada a todos, por supuesto, que quiera participar en redes sociales a 24.com, es la siguiente: el Frente de Todos va a mantener la unidad pese a su interna feroz. Te lo preguntamos a vos, ¿nos lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Un segundito. Dijo, todo es posible. Sí, sí, por eso vamos a volver sobre este tema. Ya volvemos enseguida.
Y el Banco Central nuevamente subió la tasa de interés. Es la tercera vez en el año que concreta esta medida y llevó la tasa de referencia al 44,5%. De esta manera ya queda totalmente lejana esa tasa del 38% con el que arrancamos el año. ¿Por qué hace esto el Banco Central? Bueno, es parte de lo acordado con el Fondo Monetario, que la tasa de interés no quede detrás del número de inflación. Y luego de la aceleración de la remarcación de los precios del mes de febrero y lo proyectado para este mes, el Banco Central sube las tasas. El objetivo, básicamente, que los depositantes, por ejemplo, vos si vas a un plazo fijo, tengas una tasa de interés que te resulte atractiva en función de la proyección de inflación, que creas que apostar al peso le va a ganar, por lo menos a la inflación, y te va a cubrir de perder menos tu bolsillo. Y no te tientes con ir al dólar. La contracara de esta noticia es que de esta misma manera y con la misma proporción se encarece el financiamiento. Cuando vayas a pagar tu tarjeta de crédito vas a ver un costo incrementado. Es la noticia del día y tiene que ver, sin dudas, en el mercado financiero con algo que estaba esperado. Parte de lo acordado con el Fondo Monetario. Sí, que vos lo anunciabas que era lo que se venía y finalmente de tanto decirlo se vino. Chino, con estas cosas, esta última noticia que da Marcela, bien fresquita, cada vez se escucha más hablar de macrismo light como la manera de gobernar de Alberto Fernández. Me parece que es absolutamente injusto y no tiene nada que ver. Nosotros hemos hecho un acuerdo con el fondo, no hay reforma previsional, no hay reforma impositiva, laboral, estamos posponiendo el pago del Club de París, con los acreedores externos privados, se ahorró 38.000 millones de dólares. En los últimos 3 meses se incrementaron los puestos de trabajo formales en 330.000. Hay sectores de la economía que están, en términos de los economistas, volando, muy dinámicos. Después hay otros sectores de la economía que están muy anclados a la realidad, sobre todo servicios, clase media baja. Pero no tenemos nada que ver con el macrismo. El macrismo nos endeudó de una forma irresponsable. Y además, claro que en todo caso la injusticia no la cometo yo, sino que hay sectores del kirchnerismo que lo dicen. Está bien. ¿No? Y que son parte del gobierno, no de la oposición. Todo es válido y está bien quien lo diga, pero hay 2 comparaciones. Nosotros crecimos el año pasado a 10 puntos y este año vamos a crecer entre 4 y 5. Más que los últimos 2 años se desplomó el aparato productivo. Se desplomó. No había pandemia, no había guerra, se derrumbó. No había pandemia, no había guerra, la inflación superó el 50%. Nosotros no podemos hablar de inflación hoy porque me dicen, cállate la boca, que cuando tenés inflación en ascenso, tiene razón. Pero no nos pueden decir macrismo light. Este gobierno está al servicio, con todas las limitaciones que tenemos como Estado, con todas las limitaciones de financiación, en atender a los sectores medios, en dar créditos blandos, créditos subsidiados. Porque esta tasa que vos mencionás no es la por la cual se le presta a las pymes. Se le presta por muchísimo menos. Incluso algunas tasas de provincias, 14-15% mensual, en términos para emprendimientos productivos. Estamos volcando muchos recursos a la obra pública, muchos recursos a ciencia y técnica. Después que se nos cuestione, es cierto, tenemos falencias, tenemos limitaciones, lo de la inflación es una pelea a dar, no la voy a negar. Me gusta que el presidente haya asumido el desafío y haya planteado, después podemos discutir si lo dijo mejor o peor, pero hagamos un balance en 4 meses, en 3 meses, y veamos dónde estamos parados. Chino, yo quiero volver sobre la pregunta que es de la encuesta. Básicamente, nuestra encuesta del día. No se va a dividir el Frente de Todos, se va a mantener la unidad. Anotame. Vamos a anotarlo con fecha. Hay una parte del empresariado. Vayamos votándolo. Mientras buscamos, y así aparecen los resultados como van y queda media hora más todavía para seguir votando. Por los números del mercado financiero, qué estaba pasando con el riesgo país y con el dólar. Hay una parte del establishment o del empresariado o del sector financiero que ve con buenos ojos que Alberto Fernández se diferencie de Cristina. Básicamente por las medidas en rigor que tuvo Cristina con la economía y con estos mismos sectores cuando ella fue presidenta. ¿Vos qué considerás? ¿Que lo beneficia? ¿Estar cerca o lejos? ¿Se alegran de que Alberto se independice de Cristina? Alberto y Cristina tienen que estar juntos. Bueno, es una buena respuesta. Vamos a constatar a ver si lo que vos decís lo convalida la gente en redes sociales, ¿no? Humildemente una muestra que queremos acercar para que todos los que estén mirando y tengan ganas formen parte de este programa. El Chino Navarro, que es parte del asunto, vota que no. Vota que no. No se va a dividir. No, va a mantener la unidad.
El Va a Frente mantener de la unidad, vota que sí entonces. No, voto por Bueno, el sí. listo. De todas maneras, No me es cambien De absoluto. el voto. de todos modos gana el no y te cambiamos el voto como a Tinelli en la AFA, ¿viste? Casi 70%. Bueno, Chino, pero por eso, acá no, el cambio de voto no modifica el resultado. Tinelli estaba empatado, fue Chino, le diferente. paso la pelota a Pablo Winocur, acá que no. te quiere preguntar. Chino, te quería consultar. Hoy durante todo el día, de distintos lugares del Frente de Todos, había un rumor muy fuerte de que el kirchnerismo básicamente tiene decidido romper el 24 de marzo. Insisto, esto es un rumor, simplemente era algo que estaba preocupando en despachos oficiales, no es algo confirmado. ¿A vos te llegó este rumor de que el 24 de marzo sería un día que a través de una carta o de un discurso podría llegar a romper el kirchnerismo con el gobierno? Primero que kirchnerista, yo soy kirchnerista. Alberto Fernández es kirchnerista. Somos fundadores del kirchnerismo en el año 2000. El 24 de marzo, por lo que se recuerda, ¿no? Una fecha horrorosa, que cuando irrumpieron la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia, no debería ser una fecha para hacer política en términos de ruptura, pero cada uno tiene el derecho de plantear lo que considere válido. No me lo imagino. Yo creo que hay rumores. Mira, yo decía pero los rumores hoy, existen. Sí, bueno, sí. Había un programa que se llamaba Rumores. Hay un bolero que se llama Rumores. Hay rumores. Antonio Prieto lo creo que Cantaste. Qué romántico. Ahora, Navarro, Pero, perdoná. Blanca y radiante va la novia. Sí. Navarro, Sí. ¿Usted cómo analiza, digamos, todos estos gestos de diferenciación que está habiendo, digo, el voto en contra de muchos senadores y diputados en el Congreso, las cartas que sacan los intelectuales más cercanos, si se quiere, a la Cámpora y a Cristina Kirchner, las críticas cada vez más públicas y más duras al gobierno? ¿Es la expresión de diferencias ideológicas, diferencias programáticas, o usted lo ve como mezquindad política, especulación para no quiero quedar pegado a un gobierno que por ahí tiene 2 años por delante difíciles para estar mejor parado por ahí en 2023? Recién cuando me quise hacer el cantante me olvidé lo que iba a decir. Hay muchos dirigentes que quieren ser más albertistas que Alberto y hay otros dirigentes que quieren ser más cristinita que Cristina y eso no ayuda. Los obsecuentes, los que vienen a dorarte la píldora, hay que tratar de no escuchar lo que tiene que ver mucho con los rumores. No, yo creo que las críticas habrá de todo, pero en general creo que las críticas son miradas diferentes, algunas ideológicas, otras políticas. No me imagino el oportunismo de decir como esto viene complicado me aparto, no es el estilo de Cristina, no es el estilo de Máximo. Lo que me parece que se busca son rectificaciones y es válido que se plantee. Yo siempre les he dicho, con ustedes he hablado en este programa y en otros programas y siempre señalé que es la crisis más grave de 1945 a la fecha. El mundo está patas para arriba. No es para justificar lo que pasa en Argentina, pero busquemos los debates en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Italia, en Brasil. El mundo está discutiendo, cada país está rediscutiendo un modelo. Igual no con una inflación del 50%, digo, eso es una cosa muy argentina, digo. No es con una inflación del 50%, tampoco nosotros tenemos una guerra como pasa en Ucrania producto de la invasión rusa. Tampoco formamos parte de un programa como la OTAN, que tiene tanto que ver con tantas desgracias en el mundo, también vinculadas a la guerra y a la muerte. Tenemos nuestros problemas y tenemos otras cuestiones que estamos Ahora uno podría pensar que con preservando. ante una crisis así debería haber más unidad, más que Para división. no irnos de la anécdota, lo que quiero decir es que se está buscando un nuevo camino en el mundo y en los países, y Argentina lo está buscando. A mí, yo siempre planteé que en este momento excepcional era válido discutir de cara a la sociedad. Es necesario que el pueblo sepa de qué discutimos. Bueno, pero una cosa es discutir, una cosa es buscar la mejor solución, la crítica, que incluso aparto si es constructiva o no, pero que busca mejorar el problema, a entrar en una situación de un ataque permanente. Eso no es sano. Última Eso por no es ahora bueno. por mi parte, no sé vos, Marce. Tengo una más. Salió ayer esta carta que comentaba Pablo recién, muy crítica, y casi que lo acusan a Alberto Fernández de moderado, como si fuera un insulto. Y Alberto Fernández contestó, como diciendo yo no soy ningún moderado porque fui a buscar a Lula a la prisión y lo traje a Evo Morales a... ¿Por qué le molesta que le digan moderado al presidente? ¿Qué les pasa a los peronistas con la moderación? No sé. Tan nerviosos que estamos. Yo siempre consideré que Alberto, si algo me identificó de Alberto, que es una persona sensata, una persona responsable.
Cuando él menciona lo de Evo o lo de Lula, tuvo mucho valor. Muchos que lo rodeaban, de ambos espacios, digamos, los que estaban más cerca de Alberto o cerca del Instituto Patria, le recomendaban que no viaje a Brasil. Pero la moderación no quita valentía, la moderación no es traición ni cagazo, digamos eso. Estoy diciendo que muchos, que cuando él tomó las acciones respecto a ir a ver a Lula, le sugerían en distintos campamentos, en distintos espacios, porque la coalición tiene muchos grupos, que no viaje. Y él lo hizo. Eso habla de que es una persona con valor. Y yo tampoco me molesta que sea moderado, todo lo contrario. Yo prefiero una persona moderada a una persona irascible o responsable o temerario. Los temerarios en las películas a veces da bien ese rol, pero generalmente termina siendo el loco de la bandera. Me encanta el Chino hablando de los campamentos. Y también me gustó cantando. En los distintos campamentos. Yo quiero preguntarte, porque se habló básicamente de un sector del kirchnerismo, de Cristina, de la posibilidad de una unión. Se evalúa lo que están haciendo ellos dentro de la coalición gobernante. Ahora, según tu mirada, ¿todos los funcionarios de primera línea, por ejemplo, los ministros, están a la altura de las circunstancias que enfrenta el país? Eso lo tiene que decir el presidente, pero a mí me parece que nosotros nos deberíamos, ante todo este proceso postelectoral, dura negociación con el Fondo Monetario, que para mí es una negociación necesaria, que nos permite tener un piso para ahora sí acordar estas cuestiones básicas, que se van a discutir permanentemente, porque el mundo va cambiando a mucha velocidad por la guerra. Los parámetros que el propio fondo tenía de valores de la energía no son los que existen hoy, y quizás aumenten, lo mismo con los alimentos, los granos. Implicaría que deberíamos reformatear el gobierno, pero yo incluso lo ampliaría, aprovecharía la crisis para buscar nuevos mecanismos de funcionamiento, ámbitos de discusión. ¿Pero hay funcionarios que no funcionan? Yo creo que el técnico tiene que saber si hay jugadores que no funcionan. Lo que sí te digo, que los que juegan bien y juegan mal son de todos los equipos. No es que acá juegan todos bien y acá juegan todos mal. Eso no es blanco-negro. La realidad es gris. Si hay regulares o hacemos las cosas mal, seremos los que estamos más cerca de Alberto, aunque yo me siento cerca de Cristina efectivamente, y también los habrá cerca de Cristina, aunque se sientan de Alberto. Viste que hay compañeros que firmaron dos solicitadas, pues sienten identificados con los dos. Pero sí, puede haberlo, pero el cambio tiene que ser pensado no en la interna, en quién es el más idóneo, el más apto, la mujer o el hombre, en función del problema a resolver. Si lo hacemos pensando en la interna, a veces ganamos la interna, pero perdemos la gestión y pierde el pueblo. Te tengo que despedir, entiendo que aparte hoy es un día de compromisos para vos. Está ya esperándonos y es nuestro próximo entrevistado, Nicolás Pino, que es presidente de la Sociedad Rural. En un ratito vamos a estar hablando con vos, Nicolás. ¿Algo para decir del campo? Que tenemos que tener una construcción de largo plazo. Me parece que todas estas peleas que hemos tenido en los últimos tiempos con errores propios, nosotros tenemos una mala caracterización del campo en la 125, creo que también la mesa enlace cometió errores, nos dañamos todos, perdimos todos, y la única forma de recuperar un valor que trasciende lo político y lo nacional, que es el alimento, el valor agregado, la tecnología que ha incorporado la agroindustria, que nos coloca en el primer nivel del mundo, deberíamos capitalizarla en términos de más divisa para una Argentina más justa. También me gustaría un campo menos concentrado, más agricultura familiar, más pequeños y medianos productores, pero se logra no peleándome con él, sino construyendo, conociéndonos, generando confianza y diseñando un programa de 10, 20 años. Chino, muchas gracias por participar de Para que Sepas, y enseguida ya volvemos con este reportaje al presidente de la Sociedad Rural. Y seguimos en Para que Sepas, y el número del día tiene que ver una vez más con tu bolsillo. El número del día está vinculado a la estadística oficial del INDEC, y es 4,7%. Esta es la inflación de precios mayoristas del mes de febrero. ¿Por qué es relevante? Porque por primera vez en mucho tiempo fue igual a la minorista. Y la mala noticia del día pasa porque generalmente las remarcaciones vienen a los mayoristas y después al comercio
final al minorista. Si el mayorista en febrero está remarcando a este nivel, casi te diría, es certero un camino de una inflación minorista del 5% superior, como se proyecta para este mes que estamos transitando de marzo, con las vicisitudes del caso de un gobierno que está atendiendo puntualmente las bocas de expendio que releva el INDEC, que son las de los supermercados, las de los grandes supermercados, pidiéndoles que retrotraigan ciertos valores de la economía al día que tenían en rigor el 8 de marzo. El número del día es un número que tiene una vez más un condimento explosivo, una inflación que se proyecta a estos valores en no menos del 60%. Y con este número del día, ahora sí, me voy a sumar a mi compañero Eddie, para así comenzar con el reportaje. Con Nicolás Pino, presidente de la sociedad, tantas veces el malo de la película, la sociedad rural de la Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí el número del día que presentaba Marcela requiere una explicación. Es una buena patada inicial para la conversación nuestra, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué tal? Primero, gracias por favor, la invitación. Número muy alarmante y que hace tiempo viene causando mucha alarma en toda la sociedad, no solo en la producción agropecuaria, en toda la sociedad, este nivel de número inflacionario que realmente desarma y que no deja ir para adelante. Entonces, entendemos nosotros desde nuestro punto de vista que tenemos un problema muy grave con la inflación y muy grave con el déficit público. Y esos son los dos números grandes que hay que combatir. Nosotros desde nuestro lugar tenemos para aportar. Lo único que necesitamos es reglas claras y previsibilidad para poder hacerlo. Ahora, te pregunto puntualmente, Nicolás, obviamente la sociedad rural es una conformación de muchos empresarios del sector del campo. El gobierno está midiendo no solamente las bocas de expendio, es decir, los supermercados, sino también al productor primario, para saber por qué verduras, o el sector también de granos, de la harina, ha tenido tantas remarcaciones. ¿Hay un mea culpa por parte del campo sobre estos valores de inflación o ustedes no se consideran responsables? Separemos un poquito. Los productores no somos formadores de precios, eso seguro. Nosotros producimos en nuestras tierras, en las tierras que arrendamos, producimos ahí y vendemos. ¿Dónde vendemos? En los mercados que todos conocemos. Si es ganado, mercado de Liniers, ferias, si es cereales con nuestros acopiadores, exportadores, pero no somos fijadores de precios. Ahora, ¿no llama la atención, por ejemplo, que la incidencia del precio del trigo pegue en el pan en un 8%, 10%? Uno se imagina por ahí, subió mucho el trigo por este asunto de la guerra en el último mes, entonces es por eso que el pan subió no va de la mano. No va de la mano eso. Por eso digo, estamos como viendo el problema en otro lado. Tenemos o sea que un no problema. estás de acuerdo con el fideicomiso que formó el gobierno para morigerar el aumento del pan. Para nada. ¿Por qué aumentó? No es la solución. Aumentó, Eddie, porque hay una presión impositiva en este país que es infernal. Yo no estoy diciendo que haya empresarios pícaros que por ahí, por si acaso, se vayan cubriendo de... A ver, ejemplos fáciles. Si usted tiene una gomería y vende cubiertas, por ahí vende las cubiertas al precio que usted las tiene que vender porque las compró y tiene que ganar su margen, pero quizás cuando tiene que reponer no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tenemos esta voraz inflación que nos está pegando. Entonces, hay un poco de todo. La rural, el productor, ¿somos responsables de esto? Yo creo que directamente no, pero también vivimos en esta sociedad. Todos vivimos acá y todos tenemos una parte de responsabilidad de tener el país que tenemos. Yo te tomo lo que decís de lo tributario, pero no hubo modificaciones en impuestos en los últimos, por lo menos, 10 semanas que expliquen este camino de inflación tan alarmante en ascenso. Por eso insisto, ¿a dónde se está remarcando? En tu observación y en lo que podés hablar como presidente de la sociedad rural con tus pares. Lo mismo le preguntábamos hace un rato a las pymes. Estamos tratando de recorrer. Sí, de ver cómo se forma esto. Claro, a ver dónde compartir. Yo no vengo acá a justificar, pero a ver, vayámonos un poquito para atrás. Acordemos, ¿no? Año pasado, abril, mayo, por ahí, hubo una suba de precios del ganado, ¿se acuerdan? Que subió un poco la carne. Entonces el gobierno que hizo, cerró la exportación. Cerró, después la abrió parcialmente, cuotas, cupos, todo un manoseo. Eso llegó al productor ganadero y no estoy llorando, estoy describiendo. Llegó al productor ganadero que desde mayo hasta noviembre, digamos, en noviembre vendía su ganado al mismo precio que en abril.
se comió meses de una inflación monstruosa. Bueno, después recuperó el precio. Entonces, hay cosas que estos fideicomisos, intervenciones en mercado, lo único que hacen es un efecto de olla a presión, ¿viste? Cuando pones la olla a hervir y bueno, y si no levantás la tapa, en un momento salta. Y esas son las cosas que pasan acá. O sea que estas remarcaciones quizás las mirás como una consecuencia de haber congelado los precios hasta diciembre. Totalmente, son recetas ya usadas varias veces. Y esto no es lo que funciona. Pero el gobierno está poniendo primera en control de precios y congelamientos. Bueno, porque insiste en tropezar con la misma piedra. Tomo dos cosas que vos planteas, Nicolás. Una es, en términos generales, dijiste todos somos un poco responsables de la situación, sin especificar la pregunta que te hacía Marcela antes de qué parte de la responsabilidad se hacen cargo. No nos podemos hacer cargo del proceso inflacionario, pero sí nos podemos hacer cargo que vivimos en una sociedad que participamos activamente en la sociedad y que votamos y tenemos los gobiernos que tenemos. Esto no es un problema de hoy, es un problema que viene creciendo en los últimos años. Argentina, vos, Edi, sos seguramente más preparado que yo en esto, tiene años de inflación, años. Hoy estamos viviendo una misma situación que viene de mucho tiempo. Yo lo que sé es que escucho la palabra desde que era chiquitito y hace rato de eso ya. Bueno, no sé si tanto. Yo voy a ir con ejemplos muy concretos. El presidente habla de ir en contra de la inflación o abre la guerra contra la inflación el viernes y el fin de semana hay escasez, por ejemplo, de dos productos tan indispensables como el aceite de girasol y leche. Ibas a los supermercados, góndolas vacías. ¿Cuál es la explicación? La amenaza permanente de intervencionismo. Toda la semana pasada hubo una amenaza de intervención en el mercado lácteo. La semana pasada vivimos toda la semana con el cierre de exportaciones de harina y de aceite de soja cerradas. Bueno, todas esas cosas retraen. La industria también frena su producción, levanta un poco el caballo, como decimos nosotros en el campo, y mira a ver qué está pasando. Es muy difícil para tipos como yo que invertimos, o todos los productores que invertimos hacia adelante porque sembramos hoy o encerramos un animal hoy para engordar, mirando hacia futuro. ¿Qué va a pasar adelante? ¿Cuál es la un diferencia? día y otro fideicomiso, otro cierre de exportación. ¿Qué Nicolás, es eso? ¿cuál es la diferencia entre la incertidumbre que atañe a la tarea empresaria y la especulación? Es enorme. Porque nosotros, vuelvo a repetir, productores primarios. Porque el gobierno creen que están especulando, por eso. Pero ¿qué especulación puede hacer un productor que lo único que hace es sembrar, engordar o hacer lo que hace en función de que pueda tener una cosecha como la gente y poder vender? El productor vende también. ¿Qué hace cuando ve estas diferencias? Cualquier productor. Bueno, vende lo indispensable. ¿Para qué? Resguardo de valor. O se guarda un ternero más. Digamos, esos son resguardos de valor que hacemos desde la producción. No es especulación, es resguardo de valor. ¿Por qué pensás que el gobierno no los entiende, siendo el campo tan estructural para nuestra economía? Yo creo que este frente de gobierno, el que hoy está gobernando la Argentina, tiene algunos integrantes que bueno, se manejan cómodos gobernando con un enemigo. ¿Quiénes serían? El ala más kirchnerista del gobierno. Se manejan cómodos. Entonces, con un enemigo, como fue ayer en el 2008. Ayer le preguntaba a Alfredo De Angeli, a partir de las nuevas movilizaciones que hay en distintos puntos del país, de los ruralistas, si también no estaba empezando la campaña electoral 2023, porque todo lo que vos planteás me da la idea de que un diagnóstico tan cerrado solo encuentra solución en un cambio de gobierno. Edi, el campo, en su historia, no apoya a un gobierno a otro. El campo apuesta a la Argentina. ¿Y sabés por qué? Básicamente porque nosotros no tenemos la oportunidad de que nos va mal acá, nos levantamos y nos vamos al país de enfrente. Nosotros trabajamos en esta tierra y la tierra no la podemos llevar. Así que vamos a seguir produciendo acá. Lo único que necesitamos es producir tranquilamente y que no te vayan cambiando las reglas de juego. Cuando vos te levantás de un día para otro y nosotros trabajamos con productores, la industria es otro tema, pero cuando vos te levantás, yo me imagino la gente de la industria del aceite de soja y de todos los derivados que les hayan cambiado esta regla de juego, también deben tener sus problemas de producción, problemas con gente.
Entonces, es muy difícil operar de esa manera. Nicolás, vos recién mencionabas o hacías alusión al kirchnerismo como el problema hoy, o el núcleo de la falta de entendimiento con el campo. Sin embargo, la medida de suba de retenciones a los derivados de la soja la hizo Domínguez, Julián Domínguez, un ministro de Alberto. El anuncio del fideicomiso para morigerar el precio, la remarcación de precios en los derivados de la harina la hizo el ministro Culfas. Es un ministro elegido por Alberto Fernández, y la batalla la anunció el propio Alberto Fernández el viernes. La batalla contra la inflación. Anunció una batalla que no sabemos contra quién. Siempre que hay un anuncio de estamos en una guerra, tenemos que buscar un enemigo, ¿no? ¿El enemigo es el campo? El enemigo no creo que sea el campo, pero sí me parece que no tenemos claro. Él habló de los especuladores y los oportunistas, pero en definitiva se tomaron medidas contra el sector productivo. Entonces, eso es lo que no se entiende. Tiene que haber La sociedad rural, en la lógica kirchnerista que vos cuestionás, es ubicada un poco como la capitanía, ¿no? de una posición ha pasado muchas cosas en el mundo y en la historia. La sociedad rural tiene casi 160 años de historia, casi estamos de la mano con el país, con la nación. Ha pasado muchísimas cosas y hoy todo ha cambiado, la forma de dirigir, la dirigencia. Hoy tenemos todos unas entidades gremiales, no solo la que yo represento, sino todas mucho más abiertas y dispuestas al diálogo. Vuelvo sobre una medida... no para hacer futurismo, sino para ver tu sensación térmica cuando discutís también con tus pares o como empresario. ¿Medidas como estas podrían empujar al campo a quedarse con los granos y retrasar la venta al exterior? Palabras más, palabras menos, ¿van a tardar en llegar los dólares de la agroexportación? Y va a tardar el ciclo biológico que tiene el campo. A ver, vamos a ser claros, la guerra generó una suba en los precios de los commodities realmente sideral, ¿no? La soja 600, el trigo 4 y pico. Y Argentina, todo el trigo que tenía una gran cosecha del año pasado, estos precios no los pudo aprovechar, porque ya está vendido. O sea, se va trabajando, digamos, este tema nos adelantó. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Como país que tenemos con un potencial productivo espectacular, es como le decimos al presidente, presidente, no está tan difícil, dele una señal al campo, una señal de previsibilidad, y en vez de sembrar 6 millones de hectáreas de trigo, que va a haber una demanda tremenda por esta locura de la guerra, hagamos 8 millones, pero tengamos certeza de que vamos a poder sembrar eso y vamos a poder trabajar y vamos a poder estar tranquilos. Pero yo te pregunto por lo obtenido en la última campaña, entendiendo que la temporada de liquidación arranca en marzo. La última campaña, Marcela, ya prácticamente está toda vendida, de trigo. Y soja, por ejemplo, porque tenemos también las fotos o las imágenes en algún momento cuando hablaban del cuco del campo, se difundían esas imágenes de silobolsas con soja retenida, casi como queriendo emparentar a la especulación con aquel que tenía producción de soja. ¿Podemos volver a repetir ese escenario? Vuelvo a repetirte, Marcela. El productor guarda su producido, ¿para qué? Porque tenés que guardar para poder invertir en la campaña que viene. Hoy los productores que siembran trigo, no es mi caso, se van a encontrar con una situación que es mala, que es a raíz de la guerra, el precio de los fertilizantes, que tanta falta hacen para la siembra de trigo. ¿Quiénes son los principales países que exportan fertilizantes? Justo Rusia y Ucrania. El precio del fertilizante se quintuplicó, me decían en el precio. Bueno, el productor va a tener que salir a afrontar ese gasto. Por eso digo, trabajemos. Recién Navarro me sorprendió, porque dijo, tenemos que trabajar en conjunto, dialogar y conocernos. ¿Le crees? Ahora, yo no tengo por qué no creer, pero yo prefiero tener un poquito no solo de palabras y de fotos oportunistas, sino de realidades. Por eso te digo, el presidente no la tiene tan difícil. Háblele tranquilo al campo, sincero al campo, dígale, campo, gracias por los aportes que viene haciendo en estos últimos años de retenciones. Siempre más trigo, que lo vamos a necesitar los argentinos. Tenemos la responsabilidad como país productor, responsabilidad ante el mundo de producir más alimentos, porque ese mundo va a requerirlo. Hagámoslo. Hay una movida política muy fuerte que desembocaría en algún tipo de actividad en el Congreso y que están trabajando Patricia Bullrich, José Luis Espert. Ayer se sumó Alfredo Cornejo a decir, vamos a armar un gran no sé qué. Te pido a vos que con la mesa de enlace en el Congreso de la Nación por parte de la oposición y otros bloques. Mañana a las 10 de la mañana, y ahora estábamos reunidos en la Rural con la mesa de enlace, mañana a las 10 de la mañana empezamos toda una jornada de encuentro con presidentes de bloques, ¿no? Creo que el primero es Esper, después no sé cómo es la agenda,
Pero es una agenda para hablar de estas cosas. Es contarles lo que nosotros pensamos y queremos hacer, que es producir más. Porque, a ver, el secreto de parar la inflación es tener más ingresos, no hay que volverse loco. ¿Y cómo tenés más ingresos? Con más producción. Ahora, mañana vamos a plantear sí. esas cosas al Congreso. Nicolás, da la sensación de que hay algo de las expresiones públicas del gobierno que ustedes no los conforma o básicamente no le creen. Por ejemplo, ¿Ustedes tienen miedo de que las retenciones suban de forma generalizada y abarquen no solo los derivados de soja o que no sean de forma momentánea como fueron presentadas esta suba última? dos cosas claras. Nosotros, como Sociedad Rural Argentina, hace un mes presentamos una acción de amparo porque entendemos que desde el 1 de enero, 31 de diciembre del año pasado, Argentina no puede cobrar retenciones, derechos de exportación. ¿Y por qué? Porque la ley de emergencia que cubría esa potestad del Poder Ejecutivo se había vencido en diciembre y la ley de presupuesto que incluía una posibilidad de darle al Ejecutivo que pueda manejar el tema de retenciones no se aceptó. Por lo tanto, hoy, derecho de exportación, que es un impuesto, no puede ejercerse porque no hay ley. O sea, que ahí es donde vos marcás la falta de previsibilidad y la señal que estás esperando del propio Alberto. Digo, para ser contundentes. Y te quiero apoyar la explicación porque ayer surgía al aire el debate con Eddie de qué pasa en el resto de los países. Miremos qué pasa en Uruguay, en Chile, en Brasil. ¿Qué hacen con el las campo? retenciones, ¿no? ¿Qué hacen con los impuestos a este sector? Dari. Bueno, la realidad es que cuando uno ve el panorama de América Latina en ¿cómo comparar, digamos, el peso de las retenciones? Bueno, ¿cuánto tiene de impacto las retenciones sobre el total de lo recaudado por el fisco en cada país? La verdad es que, bueno, ahí el mapa está muy acercado sobre Argentina, pero lo que vamos a ver es que la última estimación del Banco Mundial es que es aproximadamente 16,5% de la recaudación total en Argentina proviene de retenciones. Ahora, fíjense el resto de América Latina. No es que es un error del mapa que esté en gris, es que es 0% de la recaudación total en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en toda América Latina. No cobran retenciones. 0%. Si cobran retenciones es para productos marginales que prácticamente no tienen ningún impacto, porque en ningún país, salvo Costa Rica, es el único que van a ver con algo de colores. Costa Rica es 0,1%. Perdón, Dari, entonces, si nos concentramos solo en el Mercosur, las retenciones son de industria argentina. Todo 100%. América Latina, desde México hasta Argentina. Solamente Argentina es el único país que tiene un peso realmente importante sobre la recaudación y las retenciones. Porque en ningún país es una política recaudatoria cobrar impuestos sobre la exportación, sino que en todo caso es sobre algún bien muy puntual que por alguna razón no se quiere exportar. Ahí sobre aquello que se quiere Costa exportar, Rica, mira. Costa Rica, 0,1%. Es algo prácticamente testimonial, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama, porque insisto, lo que apuntan todos los países de hecho es hacer lo contrario, a reducirle el peso impositivo a los sectores exportadores, porque hay como un consenso, por lo menos en toda América Latina, de que hay que incentivar las exportaciones como sea y que en ese sentido las retenciones son contraproducentes. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a Pino, si se bajara las retenciones, porque en Argentina ya son una realidad las retenciones. Ahora yo me pongo por un momento en la perspectiva del gobierno. Si se bajaran las retenciones, ¿qué garantía tiene el gobierno de que ese dinero que no recauda va a ir a mayor producción, a que se amplíe, por ejemplo, la frontera productiva y no al bolsillo, digamos, de los productores o de los que se dedican a eso? Garantía sería medio imprudente de mi parte que yo te diga, pues no tengo la certeza, pero hay hechos que así demuestran que ha pasado. Por ejemplo, cuando el gobierno de Macri liberó las exportaciones, fue una siembra de récord y cosecha récord de maíz y de trigo. Automático. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros necesitamos trabajar y necesitamos trabajar más. No vas a encontrar un productor en ningún lado que no quiera tener un rinde más de trigo, un rinde más de maíz o un ternero más de su vaca. No existe. Trabajamos para eso, ustedes son apasionados en lo que hacen y nosotros somos apasionados en lo nuestro y lo hacemos bien. Lo único que necesitamos es que nos den la misma oportunidad, nada más que lo que decía el señor, con los países limítrofes que son, aparte, nuestros competidores directos. Los convocaron Uruguay, en una reunión. Paraguay, Brasil, tienen muy buenas producciones y muy buenos productores. ¿Los convocaron a una reunión por parte del gobierno? Hay ronda de consultas, ¿no? Claro. No, a ver, nosotros con el ministro Julián Domínguez estamos permanentemente hablando. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero que el diálogo es fluido y existe, sí. ¿Y ustedes quieren una reunión con el presidente?
Estamos a disposición de charlar, no tenemos problema de hablar con el presidente, pero lo que no hay más tiempo, nos parece, en la Argentina para reuniones vacías o fotos oportunistas. Vamos a hacer las cosas. Nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. Lo dijo Nicolás Pino, que el no hay gobierno más nos tiempo. deje. No hay más tiempo. Se nos acabó el programa. Ahí viene Viviana Canosa. ¿En serio? Mirá vos. Así de rápido pasó. Así funciona acá. Gracias, Nicolás, por haber Gracias, participado. Para que sepas, la realidad nos quedamos sin tiempo, pero es muy interesante indagar. Hoy tuvimos una mirada de todos los sectores, como decimos siempre, en Para que sepas, con Eddie y este equipo nos proponemos escuchar todas las voces, aunque parezca un eslogan, es la realidad. Después tenés tu propio criterio en tu casa para sacar una conclusión. Así es. Nos encontramos mañana de nuevo. Mañana 19 horas. Quédense con Vivi Canosa. Ahí viene. Chao. Hasta luego.